Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 40. Capítulo 210. El lunes por la mañana, después de la reunión en la cabeza de jabalí, Eddie y Marcus bajaron juntos del dormitorio, discutiendo el orden correcto de la mermelada y la crema en un bollo. Y no fue hasta que estuvieron a mitad de camino de la sala común iluminada por el sol que notaron la adición a la sala que ya había atraído la atención de un pequeño grupo de personas. Un enorme cartel había sido colocado en el tablón de anuncios de Ravenclaw, tan grande que cubría todo lo demás, las listas de libros de hechizos usados en venta, los recordatorios habituales de Argus Filch sobre las normas del colegio, la lista de nuevos alumnos de la biblioteca de Ravenclaw, el calendario de entrenamiento del equipo de Quidditch, las ofertas para intercambiar ciertas cartas de ranas de chocolate por otras, el nuevo anuncio de los Weasley buscando probadores de productos, las fechas de los fines de semana en Hogsmeade y los avisos de objetos perdidos. El nuevo cartel estaba impreso en grandes letras negras y tenía un sello de aspecto muy oficial en la parte inferior, junto a una elegante firma curvilínea. Decreto educativo, N grados 24. Por orden de el Alto Inquisidor de Hogwarts. Todas las organizaciones estudiantiles, sociedades, equipos, grupos y clubes quedan disueltos por la presente. Actualmente, una organización, sociedad, equipo, grupo o club se define como una reunión periódica de 3 o más estudiantes. Se puede solicitar permiso para realizar reformas a la Alta Inquisidora, la profesora Umbridge. Ninguna organización estudiantil, sociedad, equipo, grupo o club puede existir sin el conocimiento y la aprobación del Alto Inquisidor. Cualquier estudiante que sea sorprendido formando parte de una organización, sociedad, equipo, grupo o club que no haya sido aprobado por el Alto Inquisidor, o al que pertenezca, será expulsado. Lo anterior está de acuerdo con el Decreto Educativo número 24. Firmado. Dolores Jane Umbridge. Alto Inquisidor. Ministerio de Magia. Eddie y Marcus leyeron el aviso por encima de las cabezas de algunos estudiantes de segundo año que parecían ansiosos. ¿Esto significa que van a cerrar el club de Gobstones?, le preguntó uno de ellos a su amigo. Creo que te irá bien con Gobstones, dijo Eddie, revolviéndole el pelo a un estudiante de segundo año. Pero no creo que a Kim le haga mucha gracia, ¿verdad? Le preguntó Eddie a Marcus mientras los estudiantes de segundo año salían corriendo. Marcus releyó el aviso. La nueva información le daba vueltas la cabeza. Aquel aviso tenía algunas implicaciones. No le va a gustar nada, es obvio, dijo Marcus. No es casualidad. Ella lo sabe, de alguna manera, se enteró. ¿Alguien le contó a alguien? Eddie dio una patada y miró alrededor de la sala común. No veo a nadie con acné, y seamos honestos, no sabemos en cuántas de las personas que vinieron podemos confiar. Cualquiera de ellos podría haber salido corriendo y contárselo a Umbridge. Eddie, Kim y Luna ya sabían de la maldición que les habían impuesto al firmar el pergamino. Claro, era un gesto de cortesía de su mejor amigo. Pero él no se la quitó, se habían comprometido con el grupo de estudio y serían tratados como los demás. O puede que alguien estuviera escuchando en ese pub, no podíamos verles la cara con claridad, dijo Marcus, sugiriendo otra teoría. Apuesto a que eres el que patea traseros, Sacharia Smith, dijo Eddie burlonamente, golpeando su palma con el puño. Joder, le voy a dar una paliza ahora mismo, dijo con un escalofrío. Ah, ya se me pone la piel de gallina. Estaba convencido de que Sacharia Smith era quien había filtrado la información. Me pregunto si Kim ya habrá visto esto, dijo Marcus, mirando a su alrededor. No importa, pronto lo sabrá. Que estás muy tranquilo, dijo Marcus, mirando a Eddie. Pensé que estarías más alterado por esto. ¿Por qué? Probablemente habríamos organizado el grupo de estudio independientemente de la situación. Esto es solo un revés en nuestro esfuerzo. ¿Te das cuenta de que está incluyendo el Quidditch en esto? Una organización, una sociedad, un equipo, como un equipo de Quidditch. Eddie abrió la boca lentamente mientras sus ojos leían la advertencia una vez más, y tal como había dicho Marcus, estaba escrita allí. Hijo de puta. Cambio de escena. El tic-tac de un reloj de pared resonaba en la silenciosa oficina de Aide mientras el propietario estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo el viejo tomo escrito sobre la vida de Stewart Greg, al mismo tiempo examinando la enorme cantidad de basura escrita sobre el arquitecto. No quiero saber nada de la relación de la esposa de su vecino con su otro vecino, quizás otro día, ahora no, murmuró Kim con un suspiro, pero cogió su bolígrafo y tomó notas. Nunca se sabe dónde puede esconderse un código. Desde luego, no del color de su tanga favorita. ¿Por qué alguien añadiría eso a una biografía? Pero no tuvo más remedio que leer el libro, ya que la habitación ahora llamada la bóveda del arquitecto no le proporcionaba mucha información. Al menos, en la fría bóveda, sabía lo que tenía que hacer para tener éxito, dijo, refunfuñando mientras pasaba la página y tomaba algunas notas. La bóveda congelada tenía un mecanismo, y al igual que en la bóveda del arquitecto, él no tenía ni idea de cómo funcionaba ninguno de los dos. Solo descubrió cómo funcionaba el mecanismo de la bóveda congelada después de entrar en la sala interior. Pero en la bóveda congelada, Kim tenía una idea de cómo resolver el problema. Aquí, solo tenía un problema, empujar el pedestal hacia abajo, y ninguna forma de resolverlo. Es mejor que el pedestal no sea un señuelo, para que el verdadero negocio quede oculto en otro lugar, dijo antes de pasar la página para comenzar un nuevo capítulo del libro. Las mágicas aventuras de Stewart Greg, eso podría ser interesante, dijo, pero su lectura se vio interrumpida cuando percibió la presencia de alguien afuera y levantó la vista. Unos segundos después, la puerta se abrió y Pink entró en la habitación con Argus Filch abriéndole la puerta. Puedes irte, Argus, dijo la mujer con su voz nauseabunda, y el cuidador encorvado se marchó haciendo una reverencia y soltando una risa desagradable. Observó cómo la mujer, con aspecto de rana, miraba fijamente hacia su oficina, con las manos entrelazadas delante de ella y una sonrisa empalagosa en el rostro, como si estuviera observando la sala de juegos de un niño. Kim miró las páginas abiertas frente a él y un suspiro se le escapó. Buenas tardes, señora Umbridge, dijo Kim mientras cerraba suavemente el libro y lo guardaba en un cajón junto a sus notas. ¿A qué se debe el placer de visitarla en mi humilde morada? Umbridge siguió observando los ojos y pasando de una pared de cristal a otra. Levantó la mano y tocó el cristal. Sus dedos se curvaron formando una garra, y sus afiladas uñas rosadas rozaron la superficie.
pero no causaron ningún daño debido a la serie de tratamientos a los que había sido sometido el cristal. La mujer parecía insatisfecha y levantó la mano para mirarse las uñas y luego volvió a mirar el cristal. Buenas tardes, señor West, dijo Umbridge finalmente. He oído hablar mucho de su club. Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta negra, servicios de ayuda. Usted lleva dirigiendo este club desde hace algunos años y solo he oído cosas prometedoras sobre él. Gracias, dijo King con indiferencia. ¿Pero no viste el decreto educativo número 24? Dijo ella, acercándose paso a paso a su escritorio. Todas las organizaciones estudiantiles, sociedades, equipos, grupos y clubes quedan disueltos a partir de ahora. Lo vi, pero ¿no crees que fue un poco demasiado agresivo cerrar todos los clubes antiguos, formales o informales? Por supuesto que no, querida, la sonrisa en su rostro se amplió. Todo es para mejorar el rendimiento académico de los alumnos de Hogwarts, es por su propio bien. Simplemente intento guiar a los niños para que se conviertan en miembros útiles de la sociedad, en ciudadanos ejemplares. Pero ya han cerrado los clubes educativos de transfiguración, magia, astronomía y otros. Estos clubes eran un lugar donde los estudiantes podían compartir, ampliar y consolidar sus conocimientos. Tonterías, lo que el ministerio enseña en el aula es más que suficiente. Escapó dulcemente de los labios de Umbridge mientras su tono cambiaba al que usa con los niños pequeños. Y si los niños consideran que una organización es realmente beneficiosa para ellos, se toman las medidas necesarias para su reintegración. Solo tendrían que decirme cuáles son los beneficios. Quien cogió un pergamino de la mesa y leyó: hoy le enviamos 17 solicitudes, y usted rechazó todas menos una. La única excepción fue el equipo de Quidditch de Slytherin, y de los 16 rechazos, uno fue el club al aire libre de la profesora Sprouts para explorar la herbología para los interesados. Su propuesta no parece tener sentido, señora Umbridge. A todos los miembros del equipo de Quidditch de Slytherin tienen excelentes calificaciones. No había necesidad de disolverlo debido a su sobresaliente rendimiento académico, dijo Umbridge, acercándose a la mesa. Mientras hablaba, intentó echar un vistazo al pergamino que King sostenía en la mano, pero él lo tenía tan vertical que no pudo ver ni una sola palabra. King se rió del mejor chiste del año. Y el equipo de Quidditch de Ravenclaw no tiene uno, dijo. ¿Te tomaste, miró el pergamino, 2 minutos para despedir al capitán del equipo, Roger Davis, y rechazar la solicitud? Tú, un graduado de Hogwarts, ¿de verdad crees que un grupo de estudiantes de Ravenclaw tendría malas notas? Desde luego que no. Umbridge miró fijamente el pergamino que King sostenía en la mano. Señor West, ¿qué es este parche? King la interrumpió de inmediato y la miró con apatía mientras formulaba directamente una pregunta que parecía tener una respuesta obvia. ¿Qué hace usted aquí, señora Umbridge? Preguntó. Para usted, soy la profesora Umbridge, señor West. Primero enséñame algo, y luego lo pensaré. Prefiero referirme al autor de la referencia como mi profesor que a ti. La sonrisa de Umbridge se tensó ligeramente. Le toca un castigo por esa desfachatez, señor West. Con mucho gusto, dijo King encogiéndose de hombros. Díganme cuándo y dónde, y allí estaré. Excelente, al menos no son unos completos ignorantes, dijo Umbridge con una sonrisa de suficiencia. Ahora, quiero que cierren esta casita de juegos, suspiró. ¿En qué estaban pensando los profesores al darle a un alumno el control total del aula y permitirle representar esta ridícula farsa? Hay una razón por la que se eligen prefectos, jefes de casa y líderes de clase. Van a ayudar a sus compañeros, no a estas tonterías que vienen de ustedes dos. King alzó un dedo y señaló el broche de monitor en la solapa de su capa. Soy un monitor, por si no te habías dado cuenta. Lo sé, señor West, dijo Umbridge con reproche, pero lleva usted perdiendo el tiempo con esto incluso antes de ser prefecto. Yo, en mi posición, no puedo permitir que continúe. Le devolverá la llave de su habitación al conserje a primera hora de la mañana. King negó con la cabeza en respuesta. No puedes obligarme a hacer esto, dijo, sacando un rollo de pergamino de un cajón. Recibí permiso del profesor Flitwick para usar esta habitación y convertirla en la oficina de AID. No tienes autoridad para impedírmelo. Umbridge se rió sin abrir la boca, lo que a King le resultó bastante inquietante. No tiene otra opción, señor West, dijo con una sonrisa. El decreto educativo 24 me otorga, a mí, la alta inquisidora, el poder de disolver cualquier organización estudiantil, sociedad, equipo, grupo o club. Quien soltó una risita entre dientes varias veces antes de que su rostro perdiera de inmediato toda su alegría. Usted no tiene esa autoridad, señora Umbridge. Umbridge puso cara de confusión. No me oyó, señor West. Decreto educativo 24. Permite al alto inquisidor disolver organizaciones estudiantiles, sociedades, equipos, grupos y clubes. Quien levantó la barbilla y sonrió profundamente, pero una organización, sociedad, equipo, grupo o club se define actualmente como una reunión regular de... King levantó 3 dedos. 3 o más estudiantes, y ahí sus 3 dedos se convirtieron en 2. Es una actividad de 2 personas. La sonrisa de King se torció. No calificamos como organización, sociedad, equipo, grupo o club, así que, como dije, no tienes autoridad. La sonrisa de Umbridge se endureció. La mujer vestida de rosa permaneció inmóvil en su silla mientras observaba cómo la sonrisa de King se transformaba de nuevo en total apatía, mientras él seguía mirándola fijamente como si esperara que se marchara. Soy la alta inquisidora, dijo. Y su poder reside en los maestros y, según los decretos de educación implementados por el ministerio, dijo King sin rodeos, no pueden cerrar a Aide porque no tienen la autoridad. Me obedecerás. La respiración de Umbridge se aceleró mientras su voz se volvía más aguda y fuerte. No puedes obligarme. La visión de Umbridge comenzó a tornarse roja mientras temblaba de furia. Soy la subsecretaria principal del ministro. Me obedecerás, gritó al final de la frase. King volvió a negar con la cabeza, en desacuerdo. Estás de baja. No tienes esa autoridad. Incluso si la tuvieras, seguirías sin tener ningún poder sobre mí. Al fin y al cabo, no soy un criminal ni tengo ningún problema con la ley. Castigado. Castigado. Castigado durante todo un mes, gritó Umbridge, con la voz cada vez más áspera y estridente. Obtén un decreto educativo y luego hablaremos de despedirme, dijo King, riendo con indiferencia, antes de ponerse de pie. Vamos, señora Umbridge. Acabemos con esto de una vez. ¿Qué? Preguntó Umbridge bruscamente. Iba a ejecutar tu castigo de detención. King apuntó su varita falsa hacia arriba, y los MLE disminuyeron, pero ahora, voy a cancelarlos.
No puedes hacer eso, se burló la rana. Pero puedo. Kim se acercó a la puerta y la mantuvo abierta. Vamos, veamos quién tiene razón, tú o yo, sonrió. ¿O crees que tengo razón yo y que tu castigo fue por malicia? No. Por supuesto que no, dijo Umbridge, refunfuñando. Veamos cómo termina esta farsa. Quiero ver qué tonterías estás diciendo. Después de ti, dijo Kim, indicándole que se fuera primero, no me siento segura y me preocupa que me traiciones. No es que sea capaz de defenderme, no me has enseñado nada que me permita hacerlo. En un aula del ala de encantamientos de Hogwarts, los alumnos de quinto año, conocidos como leones y serpientes, escuchaban atentamente mientras Filius Flitwick, maestro de encantamientos y profesor de la materia en Hogwarts, les explicaba la teoría del encantamiento de crecimiento, un hechizo que permitía al usuario aumentar el tamaño de un objeto. Niños, por favor, tengan en cuenta que no deben confundir el encanto del crecimiento con el encanto del cambio de color. He visto a muchos estudiantes cometer este error en sus exámenes TIMO y perder puntos en actividades prácticas donde la pérdida de puntos no está justificada en absoluto. Dijo Flitwick desde su lugar detrás del atril del profesor, sobre una pila de libros ampliados, y por favor, lo repito una y otra vez, no duden en hacerme preguntas y aclarar cualquier duda que puedan tener. Llamaron a la puerta con fuerza, y antes de que nadie pudiera voltear a mirar, una voz estridente interrumpió la conversación de todos. Filius. Me gustaría hablar contigo. Por favor, vete. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta y vieron a Umbridge de pie en el umbral, con los brazos cruzados y los pies golpeando el suelo, con un aspecto absolutamente furioso. Dolores, estoy en clase, dijo Flitwick con un suspiro. Puedes venir a verme al aula cuando tenga tiempo. Me gustaría que te fueras ya, quiero seguir dando clase. Que esto es importante, exclamó Umbridge con vehemencia. Estoy seguro de que esto puede esperar, pero Flitwick no compartía esa opinión. Gryffindor y Slytherin vieron como el rostro de Umbridge se ponía rojo, y justo cuando estaban a punto de pensar que iba a explotar, otra voz habló desde fuera del aula. Déjenme intentarlo, todos observaron mientras aparecía Kim West. Profesor, ¿me concede un momento de su tiempo? Solo me llevará un minuto, dijo, volviéndose hacia la clase e inclinando la cabeza cortésmente. Hola a todos, espero no estar interrumpiendo. Disculpen, pero necesito al profesor un momento. Ante la misma petición, pero de otra persona que también resultó ser su alumno favorito, Flitwick saltó de la pila de libros. Por supuesto, Kim, dijo el medio duende con su voz estridente. Se giró hacia el grupo, vuelvo enseguida, por favor, completen sus apuntes. Comenzaremos a lanzar el hechizo cuando regrese. Cuando Flitwick, Umbridge y Kim salieron del aula, Ron se volvió hacia Harry y le preguntó, ¿qué crees que fue eso? No tengo ni idea, dijo Potter, que llevaba gafas. Umbridge no parecía contenta, eso seguro, dijo Hermione, pero entonces se le ocurrió una idea. Kim no le contó a Umbridge lo del ejército de Dumbledore, ¿verdad? ¿De qué tonterías estás hablando? Claro que no, dijo a Ivy, negándolo al instante. Pero tengo curiosidad por saber de qué hablan, añadió, poniéndose de pie. Voy a escuchar de qué se trata. A Ivy. Espera, no te vayas, pero los esfuerzos de Hermione fueron ignorados mientras a Ivy se acercaba sigilosamente a la puerta, escuchando lo que estaba sucediendo. Afuera, Flitwick miró a Kim y preguntó, ¿y qué es todo esto? El medio duende actuó como si no pudiera ver la furia de Umbridge. Estoy aquí para impugnar una detención injusta, dijo señalando a Umbridge con la barbilla. Te está mintiendo. Siseó Umbridge. Se niega a llamarme profesora, incluso después de que se lo he pedido innumerables veces. Mi castigo está justificado y lo cumplirá. ¿Quién está diciendo la verdad? Preguntó Flitwick, ignorando la amenaza a la sociedad. Yo no hice nada de eso, profesor Flitwick, dijo Kim con inocencia. Que conste que soy un ejemplo de mi carácter, profesor. En todos mis años en Hogwarts, ¿acaso he dejado de respetar al profesorado alguna vez? Siempre he respetado a quienes lo merecen. Kim miró a Umbridge con expresión dolida. Profesora Umbridge, sé que está enfadada, pero no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo alguien que abusa de él socava la integridad del decreto educativo, aunque esa persona sea tan prestigiosa como usted. La alta inquisidora. Las orejas puntiagudas de Flitwick se crisparon ante las palabras de Kim. Kim, ¿a qué te refieres con abuso del decreto educativo? No le hagan caso. Y gritó Umbridge. Te está mintiendo. La profesora Umbridge entró en mi despacho diciendo que cerrara la AID inmediatamente porque contravenía el decreto educativo 24. Pero entonces le indiqué amablemente que la AID no se ajustaba a la definición específica de organizaciones estudiantiles, sociedades, equipos, grupos y clubes, pero entonces. Cuando Kim dejó de hablar, Flitwick se acercó e insistió. No temas, Kim. No permitiré que te ocurra ninguna injusticia, dijo el jefe de la casa Ravenclaw. Kim miró tímidamente a Umbridge antes de continuar. Me amenazó con el puesto de subsecretaria principal. Solo pude traerla aquí. Lamento si le causé problemas, profesor. Sé que es la alta inquisidora. Y no tienes que preocuparte por mí, Kim, dijo Flitwick, enderezándose. No tienes que preocuparte por mí, le espetó a Umbridge con el ceño fruncido. Kim, te creo. Revoco oficialmente tu castigo, puedes irte. No puedes hacer eso. Y gritó Umbridge. Puedo hacerlo, y de hecho lo estoy haciendo, dijo Flitwick en tono pragmático, esa detención no se impuso en su clase. Cualquier detención impuesta fuera del horario de clase puede ser revisada por el jefe de la casa, y yo, con esa autoridad, la revoco. ¿Le crees a él y no a mí? Sí, creo en mi mejor alumna de los últimos 6 años, a quien nominé prefecta en lugar de, bueno, tú, Flitwick se encogió de hombros y se giró hacia Kim. Adelante, Kim. Yo me encargaré de ella. Kim asintió con agradecimiento y, al pasar junto a Umbridge, le dedicó una sonrisa maliciosa que solo sirvió para enfurecerla aún más. Pero antes de marcharse, Kim entró discretamente en la sala de encantamientos y se quedó muy cerca de no uno, sino 2 curiosos observadores. Sabes, no es bueno escuchar conversaciones ajenas, sonrió a Ivy, Daphne. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par por la sorpresa, y se giró rápidamente para ver a Daphne de pie justo detrás de ella. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, exclamó Ivy, sorprendida por las habilidades de sigilo de Daphne y su fallo en la prueba de percepción. Desde el principio, dijo Daphne, poniendo los ojos en blanco antes de volverse hacia Kim, ¿estás bien? Parecías muy serio.
Va, no pasa nada, dijo Kim con indiferencia, estaba intentando ejercer su influencia, nada que no pueda manejar. ¿Te estás segura de que fue una buena idea? Va a intentar ponértelo difícil, dijo a Ivy, con expresión preocupada. Sí, otra vez, nada que no pueda manejar, pero tienes razón, tal vez debería atajar el problema de raíz antes de que se vuelva aún más molesto, dijo Kim, comprendiendo la razón antes de mirar a las dos chicas. Entonces, Daphne, ¿vas a participar en el pequeño grupo de estudio? Preguntó. DSHH. Dijo a Ivy, Umbridge estaba afuera. Además, ¿cómo supiste que la invité? Por supuesto que sé lo que está pasando, dijo Kim con frialdad, mirando fijamente a los ojos de Ivy. Siempre sé lo que está pasando. Astoria debió de habérselo dicho, dijo Daphne, rompiendo la frialdad del ambiente. Se giró hacia Ivy y añadió, Astoria, Tracy y yo estaremos allí. De acuerdo, entonces tendrás que añadir tu nombre a la lista, dijo a Ivy. Bueno, me voy antes de que llegue el profesor Flitwick, dijo Kim, dando una palmada. Tengo que volver, mi descanso casi termina y necesito recoger mi mochila del aula. Nos vemos. Adiós, dijo a Ivy, despidiéndose con la mano, e inmediatamente se arrepintió. Adiós, dijo Kim, sintiéndose un poco confundido de nuevo. Después de que Kim se marchara, a Ivy se volvió hacia Daphne y vio que la rubia la miraba de forma extraña. No le quedó más remedio que apartar la mirada y marcharse, al fin y al cabo, sabía lo que Daphne sentía por Kim. Ese día, la noticia del incidente se extendió por todo Hogwarts. Capítulo 211. Angelina estaba sentada en un rincón de la sala común de Gryffindor, cabizbaja y melancólica, intentando hundirse en los cojines de su silla. Su año no estaba saliendo como lo había planeado. Tras haber recibido las riendas del equipo de Quidditch de Gryffindor como capitana, Angelina estaba ansiosa por formar un equipo ganador de la copa. Pero Umbridge y sus decretos educativos habían arruinado su oportunidad de hacerlo, arrebatándole lo que más había deseado ese año. Además, le dolía tener que decirles lo mismo a sus compañeros y ver sus expresiones de desolación, que seguramente reflejaba la suya propia. Alicia, George y Fred, al igual que ella, se habían tomado la decisión muy en serio, ya que este sería su último año en Hogwarts y, por lo tanto, su última oportunidad de jugar juntos. Algo que no habían hecho desde su quinto año. Si no hubiera sido por el torneo del año pasado, no habríamos tenido la oportunidad de jugar, pensó, incapaz de imaginar lo que sería no jugar al Quidditch durante 2 años seguidos. Dejó escapar un profundo suspiro, uno de los muchos que soltó ese día. Estás muy deprimida. Angelina levantó la cabeza y vio a Harry de pie frente a ella, sonriéndole para consolarla. Este año es una mierda, soltó, pero su voz denotaba desánimo. Se suponía que iba a ser el mejor año, y no, sea lo que sea. Anímate, ¿sabes? No va a pasar nada si nos quedamos aquí en la esquina, dijo Harry en voz baja cuando ella se lo contó, porque hemos encontrado un lugar para nuestra primera reunión de la defensa. Esta noche, a las 8, en el 7º piso, frente a ese tapiz de Bernabé el loco siendo golpeado por esos trolls. ¿Puedes avisar a Katie y a Alicia? Ella se sorprendió un poco, pero prometió contárselo a los demás. Harry sonrió y estaba a punto de irse cuando se giró hacia ella y le habló. Escucha, puede que esto no sirva de nada, pero no pierdes nada por intentarlo, dijo lentamente. Kim viene a la reunión de hoy, quizás podrías hablar con él al respecto. Puede que Kim incluso pueda ayudar, Harry rió suavemente. Hizo una broma sobre Umbridge, así que tal vez pueda hacer algo. ¿Por qué no lo intentas? Una idea se iluminó en los ojos de Angelina. Sí, Harry tenía razón, pensó. Kim había logrado proteger a Aide de las horribles garras de Umbridge, tal vez él podría ayudarlo. Si traigo a Diggy y a Carmichael conmigo, tal vez él pueda hacer algo, dijo con renovado entusiasmo. Sí, ha sido comentarista durante tanto tiempo e incluso organizó el torneo el año pasado, seguro que podrá ayudarnos. Se puso de pie y abrazó a Harry. Gracias, Harry. Se lo diré a Alicia y a Katie. Estaremos listas para hoy. Dijo Harry, algo sorprendido por la repentina recuperación. Buena suerte. Tengo muchas ganas de volver a entrenar y jugar por la copa. Después de que Angelina se marchara, Harry se dio la vuelta y vio a Hermione observándolo. ¿Qué? Dijo. Bueno, ¿estás segura de que podemos confiar en el plan de Dobby? No es una persona muy confiable, ¿sabes? Dijo ella. Esta habitación no es solo una idea descabellada de Dobby. Incluso trajo a un amigo elfo doméstico, quien garantizó la existencia de la habitación. Bueno, dijo Hermione rápidamente, optando por no plantear más objeciones. Junto con Ron e Ivy, divididos en 2 equipos, pasaron la mayor parte del día buscando a las personas que se habían inscrito en la lista de Hogshead e indicándoles dónde reunirse esa noche. Al terminar la cena, estaba seguro de que la información había llegado a todos los que se presentaron en Hogshead. A las 7:30, Ron y Hermione salieron de la sala común de Gryffindor. Harry sostenía un trozo de pergamino antiguo. Los alumnos de quinto año podían permanecer en los pasillos hasta las 9, pero los 3 miraban a su alrededor con nerviosismo mientras subían al 7º piso. Espera, dijo Harry en tono de advertencia, desplegando el pergamino que se encontraba en lo alto del último escalón, golpeándolo con su varita y murmurando, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. En la superficie en blanco del pergamino apareció un mapa de Hogwarts. Pequeños puntos negros en movimiento, identificados con nombres, indicaban la ubicación de varias personas. Filch está en el 2º piso, dijo Harry, acercando el mapa a sus ojos y examinándolo detenidamente, y la señora Norris está en su habitación. ¿Y Umbridge? Preguntó Hermione con ansiedad. En su habitación, dijo Harry, señalando. De acuerdo, vamos. Corrieron por el pasillo hasta el lugar que Dobby le había descrito a Harry, un tramo de pared en blanco frente a un enorme tapiz que representaba el absurdo intento de Barnabas el loco de entrenar trolls para el ballet. Bien, dijo Harry en voz baja, mientras un troll apolillado dejaba de golpear sin cesar al aspirante a profesor de ballet para observar. Dobby dijo que deberíamos dar 3 vueltas a esta sección de la pared, concentrándonos mucho en lo que tenemos que hacer. Así lo hicieron, girando bruscamente hacia la ventana que se encontraba justo al otro lado del tramo vacío de pared, y luego hacia el jarrón de tamaño humano que había al otro lado. Ron entrecerró los ojos concentrado, Hermione susurró algo en voz baja, era simplemente cerró los ojos, Harry apretó los puños mientras miraba al frente.
Que necesitamos un lugar donde aprender a luchar, pensó. Solo denos un lugar para practicar, un lugar donde no puedan encontrarnos. Harry, dijo Hermione bruscamente mientras se daban la vuelta tras su tercer paseo. Una puerta sumamente pulida apareció en la pared. Ron la observó con cierta cautela. Harry extendió la mano, agarró la manija de latón, abrió la puerta y los condujo a una espaciosa habitación iluminada por antorchas parpadeantes, similares a las que iluminaban las mazmorras 8 pisos más abajo. Las paredes estaban revestidas de estanterías de madera y, en lugar de sillas, había grandes cojines de seda en el suelo. En la parte trasera de la habitación, una estantería contenía diversos instrumentos, como telescopios espía, sensores de sigilo y un gran espejo enemigo roto que Harry estaba seguro de haber visto el año anterior en el aula falsa de Moody. Nos vendrán bien cuando estemos practicando stunning, dijo Ron con entusiasmo, dando un pequeño empujón a uno de los cojines con el pie. Y mira todos estos libros, exclamó Hermione emocionada, pasando el dedo por los lomos de los pesados tomos encuadernados en cuero. Un compendio de maldiciones comunes y sus contramedidas. Cómo vencer las artes oscuras. Hechizos de autodefensa. Wow, miró a Harry, radiante, y él vio que la presencia de cientos de libros finalmente había convencido a Hermione de que lo que estaban haciendo era lo correcto. Harry, esto es maravilloso, tiene todo lo que necesitamos. Y sin más dilación, cogió del estante el libro Hinces for the Hinsed, mala suerte para los malditos, se hundió en el cojín más cercano y empezó a leer. Llamaron suavemente a la puerta. Harry miró a su alrededor, Ginny, Neville, Lavender, Parvati y Dean habían llegado. ¡Guau! Exclamó Ginny, mirando a su alrededor con asombro. ¿Qué es este sitio? Harry empezó a explicar, pero antes de que terminara, llegó más gente y tuvo que empezar de nuevo. A las 8, todos los cojines estaban ocupados. Excepto una persona. Belby llamó a Ivy, ¿dónde está Kim? Marcus cogió un reloj de bolsillo que le habían regalado, eran las 8 menos un minuto, y a la manecilla de los segundos le faltaban 10 clics para dar las 12 en la esfera. Estará aquí a las 8, dijo Marcus, mirando hacia la puerta, a las 3, a las 2, a la 1. La puerta se abrió inmediatamente y entró la última persona que quedaba. Buenas noches a todos, dijo Kim con una sonrisa mientras miraba a la multitud reunida. Me alegra verlos a todos aquí, la unidad que veo entre las 4 casas me llena el corazón de orgullo, alegría y calidez, abrió los brazos, así que a todos ustedes les digo, váyanse de aquí inmediatamente. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Todos tardaron un rato en asimilar las palabras de Kim, lo que provocó una serie de susurros entre ellos. ¿Volviste a tomar alguna poción extraña y sin probar? Preguntó Eddie. Te dije que la probaras con los alumnos de segundo año antes de tomarla tú mismo. No he contraído nada, dijo Kim, pero necesito que todos se vayan para poder hacer mi trabajo, que es enseñarles correctamente, aplaudió. Ahora, salgan, vamos, rápido. Luna fue la primera en levantarse y abandonar la sala de los menesteres sin dudarlo. Le siguieron Marcus y Eddie, así como los alumnos de Ravenclaw. A continuación, se marcharon todos los alumnos de Slytherin que habían acudido por recomendación de Kim. Al ver que la mitad de la gente ya se había ido, los de Hufflepuff también se levantaron y se marcharon, con Cedric a la cabeza, seguido por Cho. Vamos, chicos. Quiero empezar rápido, dijo Kim, instando a los de Gryffindor a seguirlos. Fred y George se encogieron de hombros y salieron de la sala de los menesteres junto con el resto del equipo de Quidditch, excepto Harry y el recién reclutado Ron. Ginny siguió a sus hermanos y pronto todos se habían marchado, dejando al escuadrón dorado en la sala con Kim. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Ron. Estoy intentando poner en marcha a este grupo, respondió Kim, empezaremos en cuanto esta sala quede vacía. Ivy miró a Kim por un instante antes de suspirar y asentir con la cabeza a las otras 3. Finalmente, todos estaban en la habitación, incluida Kim. Ahora sí podemos empezar, dijo Kim a la multitud que lo seguía mientras la puerta de la sala de los menesteres desaparecía. Elegir esta sala fue la mejor decisión que jamás tomaron en su vida escolar. El escuadrón dorado observaba con los ojos muy abiertos como Kim caminaba de un lado a otro. Pero ustedes, los novatos, no entienden el verdadero poder de la sala de los menesteres. Él sabe lo de la habitación, pensaron. Una puerta ornamentada, con intrincados diseños de líneas que se entrecruzaban, apareció en la pared. Kim tocó el centro de la puerta, que no tenía manija, y ésta se desvaneció por completo, desvaneciéndose en el aire y dejando un hueco arqueado en la pared. Si la habitación anterior era espaciosa, esta lo era aún más. Estaba iluminada con lámparas MLE, colocadas a propósito en la habitación de las cosas perdidas por Kim. La biblioteca era mucho más pequeña que la anterior y contenía solo lo indispensable en sus estantes, pero eso era todo, no había nada más dentro. La multitud allí reunida miraba a su alrededor con recelo, preguntándose si Kim sabía lo que estaba haciendo. ¿Te estás segura de cómo funciona esto? Preguntó Tracey. Por supuesto que lo sé, dijo Kim riendo, he estado usando la sala de los menesteres desde mi primer año. El escuadrón dorado se quedó boquiabierto ante la impactante revelación. Entendían más o menos la esencia de la sala de los menesteres, y pensar que Kim había estado usando esa sala durante 5 años, siendo este el sexto, era alucinante. Y tú, maldito idiota, nunca pensaste en contarnos esto, dijo Eddie, cruzándose de brazos. Un hombre necesita espacio, ¿sabes? Dijo Kim a la defensiva con una sonrisa. Esta es mi casa del árbol secreta, por así decirlo, suspiró. Pero ya no, ahora todos saben de su existencia, lo cual a Kim no le importaba, ya que el proyecto Babel había terminado, ¿y por qué? Sin embargo, una advertencia, dijo Kim con tono cada vez más serio, nadie más usará esta habitación. Seré yo quien recurra a la sala de los menesteres para cubrir nuestras necesidades, y nadie más. ¿Por qué? Preguntó Dean Thomas, frunciendo el ceño. Para que esta habitación mágica no se convierta en un cuarto de escobas donde la gente se bese y tenga sexo, la franqueza de Kim hizo que muchos se sonrojaran. No quiero que ninguno de ustedes venga a esta parte del piso por casualidad cuando quiera. Si alguien viene aquí fuera del horario de reuniones, será penalizado, y no intenten ser sigilosos. Sabré cuando alguien venga aquí. ¿Pero por qué eres tú el responsable de esto?, dijo Sacharia Smith con altivez. Kim sonrió ampliamente y levantó los brazos, porque sé más sobre la sala de los menesteres que cualquier otra persona viva en este planeta. Entonces Kim levantó los brazos. Fue instantáneo.
Desde el color del suelo hasta la forma de las paredes y el tamaño de la habitación, todo cambió, como si todo lo anterior hubiera sido una ilusión que se disolvió para revelar la realidad. Ve el gran salón, dijo Cedric en la nueva habitación en la que se encontraban. Las palabras de Cedric hicieron que a todos se les iluminaran los ojos al reconocerlo. La habitación era, en efecto, como el gran comedor, un gran comedor vacío. Con solo la forma y el tamaño que se asemejaban al lugar donde todos comían, no había mesas largas, ni cuadros, ni velas colgantes, ni mesa alta para los profesores, nada. Llevo usándolo tanto tiempo que sé cómo funciona la sala de los menesteres. Kim dio una palmada y, al instante y simultáneamente, aparecieron a ambos lados dos marionetas humanoides con forma de diana. Levantó la mano, todos alzaron la vista, y, cuando Kim chasqueó los dedos, una marioneta emergió del techo. Puedo controlarlo todo en esta habitación, dijo Kim. La temperatura bajó unos grados al oír sus palabras, pero al instante todos sintieron el calor en el ambiente. Puedo hacer cualquier cosa que imagine. Claro, la habitación debe poder cumplir mi petición, pero con el tiempo que he pasado aquí, sé de lo que es capaz y lo que está más allá de sus posibilidades. El grupo observaba cómo aparecían una muñeca tras otra en la habitación, no importaba hacia dónde se giraran, no importaba hacia dónde miraran, siempre había una muñeca esperándolos. De reojo, Daphne notó algo y bajó la mirada para verse a sí misma. El suelo estaba tan pulido que podía ver su propio reflejo. Al instante siguiente, sintió como sus pies se hundían en la arena gris antes de que todo volviera a la normalidad. ¿Y bien, qué hay en la agenda de hoy?, preguntó Kim, radiante, tras demostrar su autoridad y erigirse como administrador de la sala de los menesteres, si nadie más iba a usarla para otra cosa que no fueran reuniones. Él la usaría el resto del tiempo, como siempre. Hermione levantó la mano inmediatamente. Creo que deberíamos elegir un líder, dijo. Kim se encogió de hombros. Claro, podemos hacerlo. ¿Cómo quieres hacerlo? Someterlo a votación. Eso lo formaliza y les otorga autoridad. Entonces, ¿quiénes creen que deberían ser nuestros líderes? El grupo se fijó en personas concretas, Cedric, Harry, Kim, Hermione, pero no había nadie que representara a la mayoría. Yo voto por Ivy, dijo Kim, levantando la mano. ¿Quién está conmigo? Ivy se removió conmocionada y sorprendida, notando intensamente las miradas de todos. No tengo ningún problema con eso, aceptó Eddie encogiéndose de hombros. Voto por el buen Potter. Marcus asintió para mostrar su acuerdo, mientras Luna levantaba ambas manos en señal de apoyo. Entonces todos levantaron la mano, muchos de ellos habían sido abordados por Ivy y Hermione, y otros la conocían, por lo que no tenían ninguna razón para negarle el papel de líder. Sí, de acuerdo, gracias, dijo Ivy, sintiendo que se le ruborizaba la cara. ¿Y qué, Hermione? ¿Qué el nombre? Creo que deberíamos decidirlo antes de empezar, dijo con entusiasmo, con la mano aún en alto. Fomentaría el espíritu de equipo y la unidad, ¿no crees? ¿Podríamos ser la Liga Anti-Umbridge? Preguntó Angelina con esperanza. ¿O el grupo de idiotas del Ministerio de Magia? Sugirió Fred. ¿Qué estaba pensando?, dijo Hermione, frunciendo el ceño al mirar a Fred, en un nombre que no revelara a todo el mundo lo que estábamos haciendo, para poder referirnos a él con seguridad fuera de las reuniones. ¿La Asociación de la Defensa? Preguntó Cho. ¿Se pelean con el fiscal, y nadie sabrá de qué estamos hablando? Hubo muchos murmullos de aprobación al respecto. ¿Todos a favor de la DA? Preguntó a Ivy, asumiendo su rol de líder. Esa es la mayoría, la moción está aprobada. Clavó en la pared el trozo de papel con todos los nombres y estaba a punto de escribir el suyo cuando Blaise Savaini, de Slytherin, la interrumpió. Esperen, dijo, ¿qué tal si no escribimos el nombre? Miró a todos los que lo observaban. Este es un grupo secreto, y aunque es mejor no tener un nombre para mantener las cosas en secreto, elegimos este nombre para fomentar la unidad y el trabajo en equipo. Sin embargo, para que un secreto sea sólido, no debe haber ni rastro de papel, así que sugiero que no lo escribamos. El DA se mantendrá solo en nuestros pensamientos y nada más. Como era de esperar de un Slytherin e hijo de la infame viuda negra, dijo Kim con una sonrisa, haciendo que Blaise se estremeciera al oír mencionar a su madre. Estoy totalmente de acuerdo con Savini, no vamos a escribir nada de lo que sucede aquí, todo lo que pasa se queda en nuestra imaginación. A Ivy, como líder, reflexionó un momento antes de asentir. Regla número 1, nadie, excepto Kim, tendrá acceso a esta habitación, él será el único que podrá solicitar permiso al fiscal. Regla número 2, nada de lo que ocurra aquí debe anotarse, ni en sus diarios ni en las cartas a casa. Iremos creando las reglas sobre la marcha, concluyó. Se volvió hacia Kim y le ordenó, deberíamos empezar. Por favor, empieza ya. Kim sonrió y se giró hacia el grupo. Empecemos con un poco de magia, ¿de acuerdo? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 212. Ahora que se ha elegido un líder en Ivy, y siguiendo la sugerencia de Blaise Savini de no poner nada por escrito en las reuniones, la desafortunada lista de nombres se ha colocado en la pared. Todos están de acuerdo. Listos y entusiasmados por empezar. Muy bien, dijo Kim, antes de empezar, ¿qué tal si vemos en qué punto se encuentra cada uno de nosotros en lo que respecta a, hizo comillas con los dedos, duelos o simplemente a lanzar hechizos en general? O sonrió ampliamente, para comprobarlo, vamos a tener algunas batallas. Se percibió de nuevo un murmullo de actividad entre el grupo, algunos estaban entusiasmados ante la perspectiva de batirse en duelo, mientras que otros estaban un poco nerviosos por batirse en duelo delante de tanta gente. Entonces, ¿quién se ofrece voluntario para pasar al frente?, dijo Kim, y apareció un gran círculo rojo en el suelo con él en el centro. No hay motivo para ser tímido, esto les ayudará a saber dónde estaban el primer día, y cuando analicen su desempeño al final del año, verán cuánto han progresado. Kim miró alrededor de la sala de los menesteres y vio que nadie se acercaba. Vamos, todos, no me obliguen a llamar a nadie. Quiero una participación activa y voluntaria, dijo mirando al grupo que lo rodeaba en círculo. Muy bien, si nadie sube, dijo Kim, entonces elegiré a Tracy Davis y Padma Patil. Vamos, ustedes dos, entren al círculo y demuestren de qué están hechas. La casa de Ravenclaw vibró de emoción cuando Padma salió del grupo de bronce y azul, se sentó en círculo con su varita en mano y alzó ligeramente la barbilla con confianza. Al otro lado, Tracy sonrió radiante y se quitó la capa exterior, que Daphne tuvo que sostener, mientras se dirigía con pasos ligeros hacia el círculo.
Ahora, señoritas, dijo Kim sonriendo, pueden elegir el hechizo que deseen para derrotar a su oponente, pero tengan en cuenta que no quiero lesiones mortales. Se permiten algunos rasguños y moretones. Pero nada que no se pueda tratar en el acto. Ahora, me detendré y las dejaré jugar. Pueden comenzar cuando el rojo bajo sus pies se vuelva verde. Salió del círculo y las dos chicas se acercaron, mirándose con sus varitas apuntándose mutuamente en señal de atención. Quien las observó y, con un pensamiento, el círculo rojo se tornó verde. La primera en moverse fue la ágil Padma, quien blandió su varita y lanzó un hechizo desarmador, Expelliarmus. El hechizo escarlata alcanzó a Tracey, pero Padma falló su objetivo, ya que el hechizo no impactó en el brazo de Tracey y pasó por encima de su hombro, logrando solo apartar unos pocos mechones de cabello. Tracey se puso rígida al ver a Padma fruncir el ceño, observando cómo su hechizo fallaba. Entonces Tracey vio a Padma levantar su varita de nuevo, soltando finalmente la respiración contenida y moviendo también su varita. Estúpido, gritó Padma, pero justo al final del movimiento de la varita, Carpe Retractum, la mano de Padma que sostenía la varita quedó atrapada en un cordón rojizo amarillento enrollado alrededor de su muñeca. Tracey lanzó uno de los hechizos con los que se sentía más cómoda y tiró. Padma sintió que le tiraban de la mano hacia adelante y, con la puntería desviada, su hechizo de aturdimiento cayó al suelo. Al darse cuenta de que había desequilibrado a su oponente, Tracey blandió su martillo cuando el hierro estaba caliente. Expelliarmus, la varita de Padma se le resbaló de la mano y cayó justo a sus pies. Sí, exclamó Tracey, levantando ambas manos, gané. Eddie inmediatamente comenzó a aplaudir con fuerza, lo que le valió una dulce sonrisa de Tracey, haciendo muy feliz al niño. Bien, fue un buen comienzo, dijo Kim, volviéndose hacia el círculo que se tornó rojo. Padma, necesitas mejorar tu puntería. Tuviste una velocidad excelente e hiciste un buen trabajo al tomar la iniciativa, pero tu puntería arruinó lo que podría haber sido una victoria con un solo hechizo. Se giró hacia Tracey. Tracey, aunque tu comienzo fue malo, tu uso del hechizo agarrar y tirar fue excelente. Hiciste que Padma perdiera el equilibrio, lo que te permitió usar el hechizo desarmar para rematarla. Pero tu hechizo desarmar no fue impresionante, la varita de Padma debería haber salido disparada de su mano, lejos, y no haber caído a sus pies. Kim se dirigió a todos, si vais a usar el hechizo de desarme, tendréis que perfeccionarlo hasta el punto de obligar a la varita del objetivo a alejarse considerablemente, o dirigirla directamente hacia vuestras manos. Alicia Spinett, de Gryffindor, levantó la mano. Ese hechizo. Agarrar y tirar. ¿Lo aprendemos?, preguntó. Sí, vamos a abordar el hechizo de agarrar y tirar. Es un hechizo versátil que se puede usar de muchas maneras y es uno de mis favoritos, dijo. Bien, ¿quién sigue? ¿Quién quiere batirse en duelo para demostrar su dominio mágico? Dos manos se alzaron al unísono. A nosotros. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kim. Se giró hacia los altavoces. Los gemelos Weasley, ¿será este el día en que todos sepan quién es el mejor gemelo, la mejor mitad, la mayor amenaza? Eso nunca fue un problema, dijo Fred sonriendo, todo el mundo sabe que soy el mejor. Y esa es precisamente la razón por la que soy el mejor, dijo George sonriendo, si crees que todo el mundo piensa que eres el mejor, entonces debes ser más tonto de lo que yo pensaba. Cállate, Gred. Cállate, Fowler. Kim se frotó las manos mientras los gemelos Weasley entraban al círculo con confianza y arrogancia. Sacaron sus varitas y, como en muchas otras ocasiones, Kim notó que no se parecían en nada, no tenían núcleos idénticos, ya que ambas eran de segunda mano. Aunque no era algo común, tampoco era raro, a veces, los magos dejaban de usar sus varitas, sus preferencias cambiaban y su magia ya no reaccionaba como antes. Otras veces, los núcleos de las varitas se agotaban y perdían la naturaleza mágica que les permitía realizar conjuros. Antiguamente, mucha gente optaba por vender sus varitas viejas a los fabricantes a cambio de un descuento en las nuevas. Los fabricantes las restauraban y las vendían a un precio de mercado más bajo a quienes no podían permitirse comprar una nueva. Ese fue el caso de Fred y George. Qué lástima, habría sido un caso de estudio interesante sobre núcleos gemelos en manos de gemelos idénticos, pensó Kim. Muy bien, varitas listas, anunció Kim con un suspiro de alivio. Fred y George alzaron sus varitas con una sonrisa en el rostro. Se miraron el uno al otro mientras sus ojos seguían el círculo bajo sus pies. En el instante en que el rojo se tornó verde, su magia se activó. Encarcelada, gritó Fred, y le arrojaron cuerdas trenzadas con pesas en los extremos a George. George se rió a carcajadas y agitó su varita, difindo. Las cuerdas se cortaron justo por la mitad, y los pesos tiraron de las cuerdas cortadas hacia los lados. Así no se hace encarcereos, hermano. George se rió, así es como se hace. Encarcereos. A diferencia de las cuerdas de Fred, George produjo una cadena de acero con solo una ligera alteración en el movimiento de la varita. Los ojos de Fred se abrieron de par en par, pero también su sonrisa. Su magia fluyó a través de su varita, Ferrum Brota. Una onda de acero surgió de un punto frente a Fred y formó un disco. Clank, saltaron chispas cuando el acero chocó con el acero. El escudo se agrietó al impactar, pero cumplió su función cuando la cadena de acero perdió impulso, cayó al suelo y ambas conjuraciones se desvanecieron en el instante en que tocaron el suelo. Expelliarmus. Scarlet se liberó de los dos hermanos mientras comenzaba una batalla de desgaste. Ambos hermanos ejercieron fuerza mientras Rojo empujaba contra Rojo durante unos segundos. Eres bueno, hermano, dijo Fred sonriendo cuando el hechizo terminó. No estás nada mal, dijo George, riendo. Bueno, acabemos con esto de una vez. Solo necesitábamos un hechizo. Dejar estupefacto. Dos hechizos carmesí brotaron de las varitas y surcaron el aire como un silbido. En la vida real, las cosas nunca fueron tan perfectas. Los hechizos no se encontraron a mitad de camino ni se cruzaron, rozándose por apenas centímetros y alcanzando a sus objetivos de lleno en el pecho. Fred y George se tensaron por un instante antes de que sus rodillas se dieran, sus cuerpos se tambalearan y ambos cayeran al suelo simultáneamente. Kim entró en el círculo, que se tiñó de rojo. Se quedó mirando a los gemelos inconscientes por un momento antes de volverse hacia la multitud. ¿Quién puede lanzar el hechizo revivir o renervar?, preguntó. Muchas manos se alzaron. Genial, dijo Kim, echando un vistazo a la multitud. Muy bien, Goldstein y Astoria, por favor, acérquense y den consejos a Maisie Reynolds y Dennis Crevey, quienes luego revivirán a los hermanos. Cuando las 4 personas se marcharon nerviosamente y comenzaron a comunicarse, Kim se dirigió al grupo.
como visteis al final, dijo señalando a los gemelos, los hechizos no siempre se encuentran. No, la mayoría de las veces no se encuentran. Se necesita puntería o suerte para que los hechizos se encuentren. Así que no confiéis en anular hechizos entre vosotros ni en enzarzaros en una lucha de poder porque no sucederá como os lo imagináis. Hay una razón por la que existen los hechizos defensivos, y por supuesto, aprenderemos sobre eso más adelante. Theodore Nott, de Slytherin, levantó la mano. Hechizo de escudo, protego, si este hechizo existe, ¿por qué hay necesidad de otros hechizos de escudo como? Miró a los gemelos inconscientes, preguntándose quién era quién. Uno de los gemelos lo usó. ¿Tiene alguna ventaja? Excelente pregunta, dijo King con aprecio. Protego es un hechizo versátil con sus variaciones, y puede usarse para bloquear una variedad de ataques, pero en su forma básica. Protego es un escudo defensivo que funciona mejor para hechizos y encantamientos que no tienen el aspecto material, como hechizos que no conjuran nada. Por ejemplo, el hechizo aturdir no conjura algo físico. Pero el hechizo campana azul conjura un fuego azul, si esos dos hechizos se lanzaran sobre un escudo protego. La campana azul tendría una mayor probabilidad de atravesar el escudo que el hechizo luz del hechizo aturdir, y es por eso que hay una miríada de hechizos de escudo defensivo, para defenderse de varios hechizos ofensivos. Mientras Kim respondía a la pregunta, Dennis Creevey y Maisie Reynolds intentaron varios hechizos de reanimación y lograron despertar a los gemelos Beasley. Fue un partido divertido, gemelos, dijo Kim, pero hablemos lo menos posible. No se hablará mucho en el campo, y si tu oponente empieza a hablar, significa que no va a cantar, así que dale un buen puñetazo mientras está ocupado parloteando. Sí, capitán. Kim se volvió hacia las 4 personas a las que había llamado y se dirigió a todo el grupo. Así es como vamos a hacer las cosas aquí, dijo. Quienes sepan hacer algo enseñarán a quienes no. De esta manera, ambas partes se beneficiarán, los profesores consolidarán sus conocimientos, descubrirán sus propias limitaciones y los alumnos aprenderán un nuevo tipo de magia, así que prepárense para enseñar. Porque todos lo harán mucho. Genial, entonces hagamos pasar a la siguiente pareja, dijo King. ¿Quién está despierto? Venga, entren rápido. Quiero abarcar a la mayor cantidad de personas posible hoy. Todos aquí necesitan saber de quién van a aprender, para que sepan a quién acudir. Fue Eddie quien entró al círculo con confianza, lo que para muchos pareció arrogancia. Y al ver que Eddie había entrado, Harry Potter, el niño que sobrevivió, el que había luchado contra el Señor Oscuro unos meses antes, entró apresuradamente al círculo. Harry estaba emocionado. No era ningún secreto que él y Eddie no se llevaban bien, discutían cada vez que se veían. Ambos jugaban al Quidditch, pero como ocupaban posiciones diferentes, no podían jugar directamente, y ninguno de los dos rendía mejor que el otro en general. Fuera del Quidditch, cada vez que se encontraban, Eddie hablaba mal de él, y Harry no podía ganarse su favor con palabras. El pequeño bribón era demasiado bueno. Y sin importar lo que hiciera Harry, Eddie parecía imperturbable. Pero en lo que a magia se refería, esta era la oportunidad de Harry para brillar y superar a Eddie. Estaba seguro de que podría derrotar a ese maldito Eddie Carmichael y borrarle por fin esa mirada arrogante de la cara. «Oh», dijo Eddie sonriendo, «Potter, parece que tienes prisa porque te dé una paliza. ¿Qué te parece si te lo pongo más fácil? Quédate ahí parado y te daré una descarga con una pistola eléctrica y te mandaré a paseo. Ya sabes, pongamos las cosas en marcha y dejemos que los demás demuestren de lo que son capaces. Hoy te voy a dar una paliza tan grande que llorarás durante años, dijo Harry con desprecio. Ya veremos. Eddie metió la mano en su túnica y sacó una varita negra mate hecha de endrino con grabados plateados que iban desde la punta hasta el mango, donde había una pequeña perla negra brillante. El núcleo de la varita estaba hecho de pelo de unicornio. Su varita está innecesariamente fría, pensó Kim. Por otro lado, Harry tomó su varita hecha de acebo y plumas de fénix, cuyo mango aún parecía la corteza cruda de una rama. No eran nada del otro mundo, pero la historia que había detrás de la varita la hacía lo suficientemente especial. Muy bien, ustedes dos, dijo Kim, prepárense. Repito que cualquier uso letal de magia está prohibido, y en el momento en que vea a alguno de ustedes cruzar esa línea, les prometo un infierno. Salió del círculo. Ahora, veamos de qué son capaces. El primero en moverse cuando el círculo se puso verde fue Harry, quien rápidamente agitó su varita. Expelliarmus, el hechizo escarlata cruzó el aire hacia Eddie, quien maniobró su varita, protego. El escudo invisible onduló en plata mientras el escarlata chocaba y silbaba contra él. Antes de que Eddie pudiera quitarse el escudo y lanzar un ataque, Harry ya había movido, Lignum Virga, 5 varas de madera que se manifestaron frente a él. Comenzaron a girar a lo largo de su eje y se lanzaron hacia Eddie a gran velocidad. Los ojos de Eddie se abrieron de par en par, e inmediatamente saltó a un lado, justo a tiempo para evitar las barras de madera que desgarraban el escudo. Eddie rodó por el suelo y, en el instante en que se puso de pie, un chorro turquesa pasó justo debajo de su oreja. Quédate quieto, Carmichael, dijo Harry, riendo. Lo haré rápido. Pongamos la pelota en marcha y veamos que han ganado los demás. De estúpido. Lanzó otro hechizo hacia Eddie. Protego, Eddie creó un escudo, pero estaba mal hecho, y el aturdidor de Harry fue capaz de empujarlo hacia atrás, junto con el escudo, y al propio Harry unos pasos hacia atrás. Arg. Gruñó Eddie, frustrado. Desde que comenzó el duelo, había recibido 4 hechizos y, a su vez, solo había podido lanzar 2 hechizos de escudo. Esto empezaba a irritarlo. Yo también puedo golpear fuerte, Potter, gritó, de pulso, un chorro amarillo del hechizo de destierro escapó de la varita negra. Harry sonrió y giró su varita, protego. El escudo invisible onduló frente a él, y con el cambio en la esquina y el movimiento de la varita, el hechizo de escudo variante se hizo más fuerte. Pero los ojos de Harry se abrieron de par en par cuando sintió que el de pulso de Eddie chocaba contra su escudo. Entonces todos vieron a Harry a punto de salir volando. El chorro amarillo de magia empujó contra el escudo como un toro enfurecido. Primero, sus pies resbalaron, luego, se vio obligado a retroceder repetidamente mientras el hechizo amarillo seguía atravesando su escudo. Y antes de que Harry se diera cuenta, estaba en el aire y lanzado varios metros hacia atrás. Harry parpadeó y se preguntó cómo era posible que pudiera mirar al techo. Estiró el cuello y vio a Eddie sonriéndole a lo lejos. Vamos, Potter, ¿tienes sueño?, dijo Eddie con una sonrisa irónica. Harry se puso de pie y se aflojó la corbata. Fue un accidente, dijo, no volverá a ocurrir, así que puedes celebrarlo ahora, porque no lo volverás a hacer. No te engañes, Potter, dijo Eddie riendo.
He decidido que vas a seguir mirando al techo una y otra vez hasta que te rindas. Ambos alzaron las manos, su magia vibró y sus varitas se movieron al compás de la magia. Incendio duo aqua ereto. Capítulo 213. Todos los miembros del DA observaron en silencio, atónitos, cómo se desarrollaba el duelo ante sus ojos. A excepción de 3 personas en la sala de los menesteres, nadie esperaba que el duelo fuera como lo que estaban presenciando. De hecho, sus expectativas eran todo lo contrario. La Carnum Inflamari, la sonrisa salvaje en el rostro de Eddie Carmichael mientras lanzaba hechizos era algo que cualquier villano aprobaría. Harry, que vio la bola de fuego girando salvajemente hacia él, frunció el ceño y apretó los dientes. Protego Duo, la bola de fuego golpeó el escudo invisible y se onduló violentamente en respuesta. Mantuvo su integridad defensiva, pero Harry pudo sentir el calor de las llamas, a pesar de estar detrás de la barrera mágica. Vamos, Potter, gritó Eddie, riendo, no me digas que eso es todo lo que tienes. De Fodio, el suelo de piedra cerca de los pies de Eddie fue excavado y enrollado en una bola considerable, que luego arrojó como si fuera un lanzamiento pesado. Al ver el trozo de roca que le lanzaban, Harry alzó su varita con el ceño fruncido, de primo. El hechizo verde hoja voló hacia la bola de roca, y arcos de relámpagos verdes cubrieron la piedra antes de que se hiciera añicos. Harry exhaló profundamente y se quedó mirando la nube de polvo que tenía delante. Las cosas no iban a salir así, para nada. Toda la ventaja que había tenido al principio se había esfumado, y ahora tenía que luchar contra todos los hechizos de Eddie. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo?, pensó. Entre bastidores, Ivy observó a su hermano peleando con Eddie Carmichael. También pensó que la situación debería haber sido al revés, pero eso no fue lo que sucedió. ¿Te sorprende? Se giró hacia quien hablaba, y era Marcus Beverly. Asintió con la cabeza, ¿cómo no iba a hacerlo? Al fin y al cabo, Eddie Carmichael no era famoso por ser un gran narrador. Bueno, para mí, eso es de esperar, dijo Marcus riendo. Tu hermano es bueno, no hay duda, pero cuando compites en magia con alguien con una diferencia abrumadora en habilidad y poder, uno tiende a adaptarse y mejorar en consecuencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó a Ivy. Eddie es sumamente competitivo, puede ser su mejor o su peor cualidad, depende de la situación, dijo Marcus. Imagínate lo que pasaría si, durante 5 años, desafiaras regularmente a alguien tan superior en magia que resultara ridículo, y, a pesar de no haber ganado ni una sola vez en 5 años de miles de desafíos, nunca te rindieras y siguieras desafiando a un oponente mucho mejor. Marcus señaló a Eddie con la barbilla. Eso es lo que Eddie ha estado haciendo con King, lo desafía al menos 3 veces por semana en cualquier truco de magia y siempre pierde, pero nunca se rindió, ni una sola vez. Eddie quiere ganar, le encanta ganar, ansía la victoria, pero King no le ha dado ni una sola muestra de triunfo, pero debido a la particular personalidad de Eddie. Trabaja duro después de cada derrota para poder ganar la siguiente. Al hacerlo, terminó mejorando tanto que su progreso fue digno de admiración. Aún así, los hechizos de Carmichael te están afectando mucho, son casi anormalmente poderosos, dijo a Ivy, preguntando. Uno de los efectos secundarios de la mayoría de los desafíos son los duelos contra King West, suspiró Marcus profundamente. Recordando la destrucción y el peligro causados en las aulas vacías y abandonadas como consecuencia de los duelos. Si quieres tener alguna posibilidad de penetrar los hechizos defensivos de King, tus hechizos ofensivos más vale que tengan ese poder extra, y luego lo superen, y tengan aún más poder, porque King es demasiado bueno en magia. Hubo ocasiones en las que dejó que Eddie se agotara contra un simple protego sin moverse ni un centímetro en represalia. La magia de Eddie, o el propio Eddie, se adaptaron a su situación cotidiana, y sus hechizos se volvieron más pesados e impactantes con los años. Lo que estás viendo ahora es puro trabajo duro para perfeccionar los hechizos ofensivos. Vamos, Potter. Apoya la espalda contra los escudos. Que es como si estuviera lanzando mis hechizos en hojas de papel. Revisión total, oyeron gritar a Eddie, riendo medio maníacamente. A Ivy se volvió hacia Eddie, quien se aclaró la garganta, avergonzado, esa es una de sus peores cualidades. Harry fulminó con la mirada a Eddie, y la magia fluyó a través de la varita de acebo, Argentum Gladio, apareció una sola espada plateada, que emitió una vibración amenazante y giró en el aire sobre la cabeza de Harry para apuntar a Eddie. «Eso es», exclamó a Ivy, sorprendida por el hechizo de Harry. No era un hechizo para usar contra un compañero de clase. Era un hechizo que su padre le había enseñado y que solo debía usarse en casos de emergencia. Ahora sí que me gusta, sonrió Eddie, su magia vibraba de emoción y entusiasmo. Harry blandió su varita verticalmente hacia abajo, y la espada dejó un rastro plateado, volando hacia Eddie para derribarlo. La sonrisa de Eddie se ensanchó al máximo, bombarda. Máxima. Una brillante luz blanca con vetas magenta emanó de la varita de endrino de Eddie, portando consigo la poderosa reserva mágica de Eddie. No, alto. No, gritó a Ivy, dando un paso al frente, pero sus exclamaciones fueron inútiles, pues los hechizos ya habían sido lanzados. ¿Acaso no indiqué explícitamente que la letalidad no estaba permitida? Fue seguido de un profundo suspiro. Una capa amarilla apareció justo entre Harry y Eddie, en la trayectoria de la espada plateada y el hechizo explosivo, y recibió simultáneamente el impacto de ambos. La espada plateada intentó atravesar a Eddie, pero solo consiguió agrietarse al intentar romper el escudo. El hechizo explosivo estalló contra el escudo, pero ni siquiera logró crear una fisura en la barrera. Cuando el caos amainó, Eddie y Harry miraron la capa de barrera amarilla que aún permanecía allí, y luego al ilusionista. Sabes, no esperaba que nadie rompiera la regla de letalidad tan pronto en la existencia de este grupo, el primer día, pero parece que me equivoqué, dijo King con un suspiro. Y desactivó su magia conjurada con su varita falsa. Pero debería haberlo esperado de ustedes dos, uno con una boca que disfruta irritando a la gente y el otro que se irrita con facilidad. Se volvió hacia Eddie, bombarda máxima, ¿en serio? Si le hubiera dado, le habría arrancado un pedazo. ¿Cómo crees que habría sido si hubiera tenido que llevarlo a la señora Pomfrey con partes faltantes? Eddie pareció un poco avergonzado y apartó la mirada. Y tú, se volvió hacia Harry, esa espada de plata tenía algún tipo de maldición. No sé si sabes cómo contrarrestar ese hechizo. Incluso si lo supieras, ¿de verdad ibas a lanzárselo? Ustedes dos son unos idiotas. Y dijo King sin rodeos antes de dirigirse a todo el grupo. Te escuchen bien. Todos. No podemos permitirnos el lujo de lastimarnos gravemente aquí e ir a la enfermería a recibir tratamiento.
Yo, personalmente, puedo curarlos a casi todos aquí. Pero, si las cosas empeoran, e incluso si logro curarlos, llevará tiempo, y no podemos escondernos aquí para descansar 2 o 3 días sin que los profesores nos busquen. Así que, lo repito. No lancen hechizos letales a nadie aquí. Solo tienen que decirlo, y podemos proporcionarles maniquíes de entrenamiento. Sean responsables y piensen bien antes de decidir lanzar un hechizo. Luna levantó la mano a modo de saludo y dijo en voz alta, sí, señor. Y tranquilo, soldado, respondió Kim, aprovechando la oportunidad para romper la tensión y normalizar el ambiente. Bien, Eddie y Harry, asegúrense de que eso no suceda, dijo. Ahora, ¿quién sigue? Yo iré, dijo a Ivy, dando un paso al frente. Kim sonrió con un leve asentimiento y le indicó que entrara en el círculo rojo mientras la parte que Eddie había arrancado se reparaba en tiempo real. ¿Y quién quiere enfrentarse a la princesa Potter?, preguntó Kim. Fue a Ivy quien volvió a hablar. Quiero batirme en duelo con ella, dijo, apuntando con su varita de ébano rojo cuyo núcleo estaba hecho de pelos trenzados de cola de unicornio. Todos miraron en la dirección que ella señaló y vieron a Daphne Greengrass de pie al fondo. La reina de hielo, como la llamaban, miró fijamente a Ivy por un instante antes de alzar ligeramente la barbilla y dar un paso al frente. Daphne entró en el círculo sin decir palabra y se colocó frente a Ivy. Nosotras no competimos en esto, ¿verdad?, le dijo a Ivy a Daphne. No, no tenemos ninguna, dijo Daphne mientras cogía su varita de sauce con pelos de cola de unicornio trenzados en su interior. Hay algo más que podemos superar hoy, dijo a Ivy. Miró brevemente a Kim antes de responderle a Daphne, voy a ganar. Daphne notó la rápida mirada de Ivy hacia Kim y frunció ligeramente el ceño. Daphne también miró a Kim, no podía perder frente a él, así que... ¿De dónde sacas esa confianza infundada?, preguntó Daphne. ¿Alguna vez me has vencido? ¿Sigues anclada en la época en que éramos niños? Qué triste. Ya no somos niños, Daphne. Sí. Señoritas, interrumpió Kim, si quieren competir, me apunto, pero esto es un club de magia, no un foro de debate, así que menos charla y más magia, por favor. Que empiece el duelo. Las chicas se miraron fijamente por un momento antes de tomar sus posiciones. Bien, dijo Kim, y salió del círculo rojo. Pasó un segundo, luego 2, y al tercero el rojo se puso verde, indicando a ambos participantes que el duelo había comenzado. Petrum Invisibus, la varita de Ivy brilló con un resplandor terroso, y de la varita resplandeciente surgió una lluvia de piedras del tamaño de un puño, que rodaron por el aire hacia Daphne. Daphne hizo girar su varita en círculo, ignició Fi, multitud de orbes de fuego crepitantes se iluminaron intensamente y silbaron hacia las esferas de piedra, haciéndolas explotar al impactar, anulando el ataque de Ivy. Despellamos, gritó Daphne, y el avión escarlata pasó justo por encima de Ivy, quien se agachó para esquivarlo. Ivy no se levantó de inmediato y se movió para inmovilizar a Daphne. Petrificus totalus, el hechizo blanco violáceo voló muy cerca del suelo hacia Daphne. Daphne, una vez más, no se movió de su sitio, protego, y bloqueó sin esfuerzo el hechizo de Ivy. Acto seguido, alzó su varita, estupef, con la intención de poner fin al duelo de una vez por todas. Ivy rodó hacia un lado y dejó que el hechizo pasara cerca de ella. Los ojos de Kim brillaron mientras observaba a Hera y luego a Harry. Los gemelos habían sido entrenados en un aspecto importante de los duelos. Avis. Avis. Avis, gritó a Ivy repetidamente, y una bandada de pequeños pájaros azules llenó el espacio y batió rápidamente sus alas para volar hacia Daphne con sus afiladas garras y picos. Ese es un hechizo de nivel éxtasis, dijo Marcus desde la banda, con aspecto impresionado. Él también podría hacerlo, a pesar de estar en sexto curso, pero lanzarlo 3 veces seguidas sería difícil para él. Ella practica magia más que nadie en Gryffindor, dijo Ron, incluso más que Hermione, lo cual es una locura. La masa azul sobresaltó un poco a Daphne, perdió la compostura y se habría metido en problemas si hubiera tardado más en responder, confundida, y un vapor rosa comenzó a extenderse desde su varita. Kim asintió, con una mueca de desagrado en el labio inferior ante su elección. El encantamiento Confundus era un hechizo que causaba confusión en una persona o embrujaba un objeto. No era una opción que él hubiera elegido, pero podía imaginar cómo habría funcionado, si se hubiera ejecutado correctamente, algo que no ocurría en este caso. El vapor rosado cumplió su cometido al distraer a 2 oleadas de pájaros conjurados, alejándolos de ella, pero no pudo hacer nada contra estos últimos. Avanzaron y le cercenaron los brazos y las piernas, desgarrando sus túnicas y ropas. Protego, gritó Daphne con fuerza, cubriéndose con un escudo para protegerse de los pájaros agresivos. Ivy sonrió, Ovice Confractus, y lanzó un hechizo genérico para romper escudos que cumplió su cometido a la perfección y destrozó el escudo, pero ahora. El hechizo Confudius de Daphne ya había surtido efecto en la tercera oleada, pero Ivy estaba preparada para esto y lanzó otro hechizo, Expelliarmus, y con la varita de Daphne volando alto en el aire, el duelo terminó y... Gané. Dijo a Ivy sonriendo. Kim entró en el círculo, que se tornó rojo. Agitó perezosamente su varita mágica falsa y el pájaro conjurado desapareció. Luego, se acercó a Daphne y observó a la chica que tenía la cabeza gacha. ¿Estás bien?, preguntó. Daphne no levantó la vista, sino que asintió, pero por la parte de su rostro que Kim pudo ver, vio su cara contraída por el dolor de todos los cortes que había sufrido. Déjame ver los cortes, dijo Kim, suspirando. Levantó uno de sus brazos y apartó las partes cortadas de su ropa, dejando al descubierto las heridas. No hay nada de qué avergonzarse, ¿sabes? Agitó su varita mágica y unas luces azul pálido cubrieron lentamente sus heridas, cosiendo los cortes superficiales. Lo que tienes que hacer es aprender de lo que pasó y no volver a cometer el mismo error. Daphne mantuvo la cabeza baja mientras Kim seguía curándole las heridas. Si te sirve de consuelo, el padre de Ivy es un auror superior. Ella simplemente aprendió un par de cosas de él que le permitieron triunfar aquí, dijo Kim antes de hacer una pausa. Me gustó cómo usaste el encantamiento de Confucio en los pájaros conjurados por Avis. Fue inspirador. Si perfeccionas ese hechizo, podrías devolver los pájaros a quien los conjuró, usar su propio hechizo contra ellos. Eso sí que es inspirador. Daphne finalmente lo miró. ¿En serio?, preguntó, ¿de verdad lo crees? Ajá, ¿qué te parece esto? Repasemos el hechizo juntos, e incluso te mostraré lo que yo haría en tu lugar. Daphne asintió, me gustaría. Mientras todos en el público hablaban del duelo, Tracey se inclinó hacia Eddie y dijo, se ven bien juntos, ¿verdad?
Sí, lo hacen, dijo Eddie, asintiendo. Tracey miró a Eddie y, tras una breve pausa, preguntó, ¿crees que le gusta a Kim? Era la mejor amiga de Daphne, ¿y quién mejor para hacer esa pregunta que la mejor amiga de Kim? Eddie observó a Kim y Daphne, que estaban muy cerca el uno del otro, mientras Kim curaba la herida de Daphne. Como había dicho Tracey, los dos se veían hermosos juntos, y desde el baile de Navidad del año pasado, los dos grupos, Kim, Marcus, Eddie y Luna, y Daphne, Tracey y Astoria, habían comenzado a reunirse con frecuencia. En aquel entonces, Eddie observó a una chica llamada Daphne Greengrass y aprendió mucho sobre ella. En su mente, podía imaginar a varias chicas con Kim, pero si tuviera que encontrar a alguien para él, sin duda sería Daphne Greengrass. Además, no me lo dijo directamente, pero creo que a Kim le gusta a ella, dijo. Los ojos de Tracey se iluminaron. ¿En serio? Eddie asintió, se siente cómodo a su alrededor. No puede evitar sonreír cuando está con ella y parece disfrutar de su compañía. Ayuda que ella pueda hablarle sin mirarlo con ojos seductores. Y nunca lo he visto tan unido a ninguna otra chica aparte de Luna y Astoria, pero ella está pegada a él como una lapa. ¿Y Fleur de la Cour? No, solo era él. Bueno, solo fue un ratito, dijo Eddie. Quería decir que estaba cachondo, pero no era apropiado. Eso es lo que ha estado diciendo Kim, no fue nada. Esto añadió otra pregunta a la lista, y la respuesta fue buena. Que eso está bien, muy bien, dijo Tracey, y luego miró a Eddie. Él había ganado un premio, y ella también. ¿Quieres pasar el rato conmigo el próximo fin de semana en Hogsmeade? Eddie se giró lentamente hacia la chica que estaba a su lado y asintió profundamente. No había manera de que pudiera negarse, no se le ocurría ni una sola razón para hacerlo. Estupendo, dijo Tracey sonriendo, ponte algo bonito. Eddie asintió una vez más sin decir nada. Pero lo que no sabían era que alguien estaba escuchando su conversación. Hermione Granger había oído toda la conversación, y lo que escuchó no era para su mejor amiga. ¿A quién le gusta Greengrass?, pensó, a Ivy. La chica en cuestión estaba de pie en el círculo rojo, mirando fijamente a Kim y Daphne frente a ella. Momentos antes, se había alegrado de haber derrotado a Daphne, pero ahora toda esa felicidad se había desvanecido. Lo único que sentía era envidia. Capítulo 214. Por fin, dijo Kim con una sonrisa radiante, por fin llego al último capítulo, solo unas páginas más y habré terminado. Sentado en su escritorio, con la biografía de Stewart Bragg frente a él, y sin ninguna otra pista sobre cómo proceder con el pedestal en la bóveda del arquitecto, Kim decidió centrarse en la única pista que tenía. La biografía, y se dedicó a examinar cada párrafo, oración, expresión y palabra escrita allí, buscando cualquier indicio, cualquier pista, sobre cómo proceder dentro de la bóveda. Y cuando estaba en el último capítulo, después de un arduo proceso de analizar cada página, capítulo y sección del libro para ver si había algo oculto en las palabras. Incluso revisó el libro en busca de magia para ver si escondía algo, pero no había nada entretejido en el libro aparte de hechizos de conservación y rastros de pociones que prolongaban la vida útil de las páginas, en las que habían sido empapadas. En los decenas y decenas de capítulos que Kim había leído, no había encontrado ni una sola pista ni mención de la bóveda. Aún así, Kim estaba contento, no creía que ese libro le fuera a servir de nada, simplemente estaba feliz de poder descartarlo de su lista de posibles fuentes de ayuda y pasar a la siguiente etapa. Encontrar la tumba del arquitecto y desenterrarla para hallar la pista. Será mejor que encuentre un zombi para darle un golpe en la cabeza y aliviar un poco mi irritación, sonrió mientras tarareaba una melodía. Finalmente, con una mano en el libro y la otra sosteniendo un bolígrafo sobre una hoja de papel, comenzó a leer el último capítulo. Pero incluso antes de que la punta de la pluma estilográfica tocara el papel y lo manchara con la tinta negra brillante, Kim suspiró al percibir que alguien salía de la oficina. Cerró el libro, tapó la pluma y guardó sus materiales de investigación justo a tiempo para oír sonar el timbre. Se puso de pie para saludar a sus clientes / invitados. Bienvenidos a AID, ¿en qué podemos ayudarles hoy? Quidditch. Angelina Johnson, Roger Davis y Cedric Diggory, que habían entrado en la oficina, se detuvieron ante la repentina exclamación. ¿Qué?, preguntó Roger Davis. Estás aquí por el Quidditch, dijo Kim, y luego asintió, satisfecho con su suposición. Sí, ¿cómo lo supiste?, preguntó Cedric. Que 3 capitanes de Quidditch entren en mi despacho al mismo tiempo, la probabilidad lo dicta, dijo Kim mientras se sentaba en la silla y hacía un gesto para que ellos también se sentaran. ¿Y cuál es el problema?, preguntó Kim. Por supuesto, podía adivinar de qué querían hablar. El problema, suspiró Roger. Es un bitch, siseó Angelina con brusquedad. ¿Quién más podría ser?, preguntó Cedric con una sonrisa irónica. Claro, lo de siempre, ¿verdad? El Alto Inquisidor arruinando la diversión en Hogwarts, dijo Kim, riendo. Sí, Roger se frotó la frente, ella permitió que existiera el equipo de Slytherin, y han estado practicando prácticamente en cada momento libre que pueden tener en el campo, lo cual, debido a la prohibición de Umbridge, es cuando quieren y durante el tiempo que quieren. Estamos seguras de que podremos restablecer los equipos eventualmente, dijo Angelina, pero para entonces podría ser demasiado tarde. Estaríamos fuera de práctica, y el equipo de Slytherin tendría demasiada práctica. Miró fijamente a Kim, necesitamos levantar esta prohibición lo antes posible. Me he esforzado mucho por mi parte, dijo el director, pero por mucho que lo intente, Umbridge no cede. Cada vez que lo intento, alega problemas académicos y malas notas como motivo de su negativa. Kim guardó silencio durante unos segundos, y los 3 capitanes esperaron conteniendo la respiración. ¿Puedes conseguir el apoyo de los jefes de casa?, preguntó. ¿De verdad es una pregunta?, preguntó Roger. Desde que Umbridge entró en Hogwarts, continuó Cedric. Está dispuesta a rebelarse, añadió Angelina. Kim rió suavemente mientras asentía. Muy bien, eso es genial para ustedes. Ahora, lo único que quiero que hagan es recolectar firmas de la mayoría de las personas en las 3 casas. Si lo hacen, les garantizo que levantaré la prohibición a los 3 equipos al día siguiente de que me entreguen las firmas. ¿Y de verdad crees que mostrar firmas nuestras, de estudiantes humildes, conmoverá al Alto Inquisidor?, dijo Angelina, escéptica ante la promesa y los métodos de Kim. Por supuesto que no, dijo Kim, riéndose de lo absurdo de la idea, pero la cuestión es que la negociación no es una ciencia, es un conflicto estratégico, es persuasión, y la persuasión es un arte.
Negociar significa sacar lo mejor de tu oponente, y no es prudente tomarse nada personalmente, se rió entre dientes, y con la fuerte personalidad de Umbridge, no estoy seguro de que sea capaz de eso, incluso si lo fuera. No creo que pudiera ser objetiva cuando estoy sentado frente a ella. No le caes muy bien, ¿verdad?, dijo Cedric. No, no quiere, sonrió Kim, por lo que he oído del ministerio, está intentando actualizar el decreto educativo 24, que impide cambiar la definición de organizaciones estudiantiles, sociedades, equipos, grupos y clubes de 3 a 2 miembros, pero eso no va a funcionar, ¿verdad? Ni siquiera puede impedir que 2 personas hablen y realicen una actividad juntas. Kim cursaba su 6º año este año, y este era el 5º año de funcionamiento de AID. Durante todo ese tiempo, había concedido muchos favores, ayudado a muchos estudiantes y hecho muchos amigos. Estudiantes que se habían graduado de Hogwarts y ahora trabajaban en todos los ámbitos de la sociedad. Varios de los amigos de Kim se habían unido al ministerio como resultado de sus carreras. Kim tenía contactos en el ministerio que podían proporcionarle información. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Angelina, aún con cierta duda. Todo saldrá bien, dijo Kim con tranquilidad, solo necesito que me des esas firmas. Podemos hacerlo, dijo Cedric. Colaboraré con los supervisores dispuestos a agilizar el proceso. Imagino que tardarán unos días en tener las firmas en sus manos. Excelente, dijo Kim sonriendo, ya pueden relajarse y empezar a formar sus equipos. Yo empezaré la temporada de Quidditch pronto. Tras darle las gracias, los 3 capitanes se marcharon y, por supuesto, Kim les pidió que le ayudaran en el futuro a cambio de su ayuda. Cuando fundó AID, el único objetivo de Kim era aumentar su influencia dentro de Hogwarts, y no pensó en el futuro después de eso, pero después de que el primer grupo de sus deudores abandonara Hogwarts, se dio cuenta de que su red se había expandido del mundo cerrado de Hogwarts al mundo real, amplio y abierto. Ahora, continuemos, dijo, tomando la biografía del arquitecto, su pluma y papel. El tiempo transcurría en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj y el pasar de las páginas. Al cabo de un rato, Kim finalmente tapó su pluma, apiló cuidadosamente sus apuntes y los alzó en alto, tan alto como le alcanzaba la mano. Y entonces, el destello desapareció, ni siquiera quedaron cenizas. Odio a ese tipo, dijo, lo odio absolutamente. La biografía del arquitecto, de la que Kim ahora estaba seguro que era una autobiografía, estaba abierta en su libro, y en la penúltima página, en letra diminuta, escrito en la última línea de esa página, se leía: la magia de la tierra hará que el mástil se hunda y revele el secreto. No guardaba relación con el contenido de la página, y si alguien desconocía el contexto, no entendería la frase, pero Kim era diferente, él conocía el contexto, y lo conocía bien. Kim gimió. Había dedicado muchísimo tiempo a analizar la autobiografía, incluso más tiempo del que había dedicado a algunos libros de magia, pero todo su esfuerzo había sido en vano. Pues había descubierto que solo necesitaba leer una sola línea. Maldito imbécil, me estás haciendo perder el tiempo, refunfuñó furioso. Y la biografía ni siquiera era interesante. Stewart Graf quizás fue un gran arquitecto, pero no sabía escribir nada. Vale, cálmate, cálmate, suspiró Kim, está muerto, muerto hace siglos, no dejes que el muerto te moleste, yo soy el mejor, él es terrible, yo soy el mejor, él es terrible, así es. Finalmente se calmó. Maldita sea, magia de la tierra, pero luego sonrió, wow, es hora de comprar libros nuevos. ¡Qué maravilla! Se levantó y salió de la oficina, dirigiéndose a su habitación en la residencia estudiantil. Necesitaba ver qué tenía y qué más necesitaba. Me encanta el arquitecto. Cambio de escena. Pasaron unos días y, tal como había prometido, Kim consiguió las firmas del 75% de la escuela. La gran mayoría de Slytherin se negó a firmar porque no les incumbía, y sabían que cuanto más tiempo permanecieran disueltos los otros 3 equipos, mayores serían sus posibilidades de victoria. Como era de esperar, los estudiantes de las 3 casas se negaron a firmar, por temor a represalias por parte de Umbridge. Pensábamos que habría más, dijo Cedric mientras él, junto con Angelina y Roger, caminaban con Kim hacia la oficina del director. Con eso basta, dijo Kim, hojeando las hojas que le habían dado esa mañana y actualizando la información sobre quién había firmado y quién no. Se percató de que faltaban algunos nombres que esperaba ver en la lista. Es cierto que una cifra superior al 8% habría parecido mejor, sonrió Kim, pero eso sería si le hubiéramos contado la cifra. ¿Qué quieres decir?, preguntó Roger. No necesitamos asignar un número a los firmantes, dijo Kim, señalando la pila de pergaminos, en lugar de decirle una cantidad. Si usáramos el grosor físico de esta pila y las líneas de la firma para abofetear a Umbridge, el sonido que produciría sería ensordecedor. Se giró hacia los 3 y sonrió. Si bien defender la verdad es fundamental, es aún más importante saber cómo contarla. Incluso las mejores ideas son inútiles si no se pueden presentar de forma que despierten interés. La comunicación es la clave del éxito. Si quieres triunfar en la vida, de 100 puntos, solo necesitas 20 en competencia y 80 en habilidades interpersonales. El mejor ejemplo de esto fue Gilderoy Lockhart. Quizás no logró todas las hazañas descritas en sus libros, pero sabía cómo tejer una narrativa, sabía cómo presentarla, era plenamente consciente de lo que la gente quería y, por lo tanto, sabía cómo satisfacer sus necesidades. El grupo llegó hasta la gárgola que custodiaba la puerta del despacho del director. Cedric dio un paso al frente y dijo la contraseña. Delicias turcas. La gárgola giró sobre su eje y sus enormes alas, que habían bloqueado la entrada, se retrajeron hacia adentro, despejándoles el camino. Entraron en el despacho y, tal como estaba previsto, Albus Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio. A su derecha se encontraban los 3 jefes de casa, Flitwick, McGonagall y Sprout, a su izquierda. Umbridge con una pequeña bolsa en el regazo, y en un rincón de la habitación, Snape permanecía de pie como un señor de la frontera. Esto dejó libre el frente del escritorio de Dumbledore para que Kim, Cedric, Angelina y Roger pudieran estar de pie. Los 3 capitanes miraron a Kim, que iba al frente, y luego miraron alrededor de la oficina. Director, comenzó Kim, ahora puedo decir con seguridad que, salvo por la gárgola que custodia la puerta, mi situación es mejor, sonrió. Le sugiero que haga algunos cambios si quiere seguir en la competición. Dumbledore, sentado detrás de su escritorio, sonrió desde detrás de su larga barba blanca. No he visto su despacho, señor West, dijo Dumbledore, pero sí es tan fascinante como dice, no me importa admitir la derrota. Hay cosas que deben transmitirse a las nuevas generaciones. Kim esbozó una profunda sonrisa, pero no invitó al director.
Estaba a punto de continuar la conversación, pero un lo interrumpió, haciendo que todos miraran a la personificación del mal, de color rosa, sentada en la silla. Ahora que por fin has llegado, dijo Umbridge con un suspiro, pongamos fin a esta farsa. ¿De qué quieres hablar? Si no es nada importante, te sugiero que te quedes aquí. Mis deberes como alta inquisidora me mantienen muy ocupada. Esta escuela tiene muchos defectos que deben corregirse. ¿Por qué me sorprende su arrogancia? Aunque Kim y muchos otros compartían ese mismo pensamiento en silencio. Estamos aquí para hablar sobre el restablecimiento de los equipos de Quidditch de Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw, continuó Kim. Creo que ya es hora de que empiece la temporada de Quidditch, pero para que eso suceda, necesitamos que los 4 equipos estén listos para los partidos. Dumbledore asintió y estaba a punto de hablar, pero Umbridge lo interrumpió. Es una lástima, pero el bajo rendimiento de los alumnos y su total falta de disciplina no me dejan tiempo libre hasta que vea alguna mejora, dijo con aire de suficiencia. Bueno, no creo que los estudiantes compartan la misma opinión, dijo Kim, recogiendo la pila de firmas. Toda la escuela exige que el Quidditch regrese a Hogwarts. Claro que dirían eso. Ustedes, mocosos, no se dan cuenta de sus propios errores, y lo que hago es por su propio bien, dijo Umbridge al instante, extendiendo la mano. Dámela y lo pensaré cuando reactive los equipos. Deberían aprender de Slytherin, son chicos excelentes y por eso tienen su equipo de Quidditch. A Flitwick, Sprout y McGonagall les disgustaron el tono y el contenido de las palabras de Umbridge, pero guardaron silencio, ya que estaba en sus manos prohibir al equipo de Quidditch. Así que decidieron enfrentarse a ella abiertamente. Kim sonrió, dio un paso al frente, colocó la pila de firmas sobre el escritorio de Dumbledore y luego retrocedió, dejando el de Umbridge vacío. La mujer de cabello rosa no parecía nada contenta mientras bajaba la mano. Kim sabía que esto sucedería, y las firmas eran solo una parte para establecer las bases y preparar el terreno para su argumento. Y no solo los estudiantes están descontentos con el retraso de la temporada de Quidditch. También están las empresas de Quidditch de Hogsmeade, que reciben pedidos de equipamiento cada año y dependen de nuestra escuela para obtener algunos ingresos, dijo Kim. Ignorando a Umbridge una vez más mientras le entregaba a Dumbledore la carta de apoyo de la mencionada empresa. Kim escribió a los talleres de mantenimiento de escobas y equipos en Hogsmeade informándoles de que los estudiantes realizarían trabajos de mantenimiento para demostrar el apoyo de la comunidad. Si dejamos de practicar Quidditch, nuestra relación con Hogsmeade podría deteriorarse, y no podemos permitirlo. Ambas partes dependemos mucho la una de la otra, y los vecinos nos cuidan y ayudan a garantizar la seguridad de los jóvenes durante los fines de semana en Hogsmeade. Se oyeron murmullos de aprobación por parte de los 3 cabezas de familia y un asentimiento con una sonrisa oculta tras la barba. Y como no necesitamos protegernos solos, dijo Kim, mirando fijamente a Umbridge, pues era ella quien predicaba esto, si algo como el incidente de los accionitas de Novellus vuelve a ocurrir en Hogsmeade. Necesitaremos la ayuda de los aldeanos para protegernos. La expresión de Umbridge se ensombreció al oír las palabras de Kim. Y el grupo terrorista ha sido desmantelado por la oficina de los Aurores, dijo Umbridge. No volverán a Hogsmeade. Miró a Cedric y preguntó con curiosidad, ¿cuántas personas murieron durante el ataque? Espera, recuerdo, sí, murieron 3 personas. La sala quedó en silencio y todos miraron a Umbridge, que parecía haber sido engañada. El incidente de Novellus Accionite había empañado la reputación del ministerio, y la falta de respuesta que provocó las muertes, básicamente tuvieron que depender del vigilante invisible, porque si él no hubiera estado allí, el número de muertos habría sido mucho mayor. Kim sacó entonces otro fajo de cartas de sus bolsillos. Estos son los menús de varios restaurantes y bares. El año pasado instalé equipos de radio para transmitir los comentarios de los partidos a través de una frecuencia mágica, dijo Kim con una amplia sonrisa. Parece que muchos de estos restaurantes y pubs quisieran seguir transmitiendo los partidos de Quidditch de Hogwarts y han mostrado su apoyo ofreciendo donaciones para instalar su propio sistema de transmisión. De modo que puedan seguir recibiendo los comentarios de los partidos que tanto gustaban a sus clientes. Los capitanes de equipo e incluso los jefes de casa parecían sorprendidos de que Kim hubiera recibido esas cartas. A todos les encantó. Era la excusa perfecta para seguir jugando al Quidditch. Umbridge se sonrojó de vergüenza e ira y estaba a punto de decir que eran una escuela, un lugar de enseñanza, y no un centro de entretenimiento con restaurantes y bares mugrientos, pero entonces vio a Kim coger otra carta. Esta es la carta de recomendación del jefe de deportes mágicos, dijo Kim, recogiendo una carta de Ludo Bagman, quien la había devuelto 2 horas después de recibir las exigencias de Kim. Él cree que Hogwarts sin Quidditch no es Hogwarts. Insiste en que el Quidditch no se elimine y que los equipos de Quidditch queden exentos del decreto educativo 24 para que esta tradición con tan rica historia continúe. Bam, una carta de alguien del propio ministerio que apoyaba una decisión contraria a la de Umbridge, la representante del ministerio. Ahora, incluso Snape parecía impresionado. Umbridge no deseaba nada más que explotar y gritar como una loca por ser la subsecretaria principal del ministerio, y su decisión era definitiva. Pero entonces las palabras se le quedaron atascadas en la garganta antes de que pudiera abrir la boca, mientras Kim recogía otra delgada pila de cartas. Estas son cartas de 8 de los 12 miembros del Consejo de Gobierno de Hogwarts, dijo Kim. Todos apoyan el regreso del Quidditch a Hogwarts, afirmando que el juego ayuda a fomentar la unidad entre los estudiantes y es esencial para relajarse durante los estudios. Cada uno escribió sus recomendaciones, con sus sellos y firmas, y exigen que este asunto se resuelva de inmediato. Aunque el decreto educativo 23 otorgaba a la alta inquisidora un poder sustancial e incluso le eximía de rendir cuentas ante la autoridad del Consejo para que no pudieran tocar a Umbridge. Aún conservaban un poder considerable, y aunque habían escrito las cartas como recomendaciones, estaba claro que exigían que se restituyeran los equipos de Quidditch. Kim había enviado cartas informándoles de la situación bajo el seudónimo de Aide, y debido al torneo del año anterior, ese nombre ahora tenía cierta importancia para los miembros del Consejo, y su nombre, que había colocado al final de cada carta, ayudó. 8 personas de las que Kim estaba seguro que no estaban confabuladas con Umbridge recibieron las cartas y, como había previsto, respondieron con estas magníficas cartas. Ignoró a Umbridge una vez más y le entregó las cartas a Dumbledore. Todo estaba listo. Había empezado quitando la pluma que hacía cosquillas en forma de firmas de estudiantes. Luego, una bofetada en la cara en forma de cartas de Hogsmeade. Las cartas del restaurante y el pub eran un hechizo asombroso, una maldición cruciatus con la carta brillante de Ludo Bagman, y finalmente, había lanzado una maldición asesina con recomendaciones /diagonal exigencias de los miembros del consejo.
Ahora bien, señora Alta Inquisidora, dijo Kim mientras recogía otra pila de cartas, los miembros del consejo me han pedido su opinión porque, si no se siente cómoda continuando con el Quidditch, están pensando en dirigirse directamente al ministro para ver si puede hacer algo al respecto, así que, ¿debería enviarlos o tomaría usted en consideración sus recomendaciones? Todos observaban a Umbridge, inmóvil, sentada en su silla. Fay había emitido el decreto 24 sobre educación para frustrar cualquier grupo rebelde que temiera que Dumbledore estuviera formando. Si la gente empezaba a quejarse a Fay de que ella estaba usando el decreto para detener algo como el Quidditch, no estaría nada contento. Y si la noticia se difundía y los periodistas desquiciados se daban cuenta de lo que había hecho, le daría a Dumbledore la oportunidad de recuperar el control. Y ver tanto apoyo al Quidditch me llena de alegría, dijo Umbridge con una leve y dulce sonrisa. Aceptaré la recomendación del consejo y reinstauraré los 3 equipos de Quidditch de inmediato. Levantó la mano para pedir las cartas que Kim enviaría a los miembros del consejo, pero Kim las guardó con una sonrisa. El semblante de Umbridge era de lo más sombrío. Inmediatamente se disculpó diciendo que estaba ocupada. Cuando se marchó, los 3 capitanes y sus jefes de casa celebraron ruidosamente mientras Dumbledore sonreía y Snape fruncía el ceño ante el alboroto. Ese día, Kim recibió agradecimientos y regalos de todos los miembros del equipo de Quidditch de las 3 casas, además de muchos besos en la mejilla de varias chicas. Eddie comentó que incluso él sintió la tentación de besarla, pero ambos decidieron que con un abrazo era suficiente. Capítulo 215. La habitación gris de la bóveda del arquitecto, con su atmósfera sombría, estaba ahora iluminada por una brillante luz MLE, que proyectaba su resplandor luminiscente alumbrando cada rincón del lugar. En la habitación iluminada, quien estaba sentado junto al pedestal con las manos apoyadas en él. Tras obtener la pista claramente visible, aunque fantásticamente oculta, de la autobiografía de Stewart Gragg, quien decidió seguirla y llegó a la bóveda a la primera oportunidad. Ahora, sentado en la habitación, con la magia filtrándose en el pedestal a través de sus manos, quien podía sentir la existencia de algo más allá de la piedra sólida. Ahí no hay nada, murmuró en voz baja, pero su voz resonó por toda la habitación. Llevaba sentado en esa posición muchos minutos, pero no había nada sobre la piedra del pedestal. Estaba utilizando el mismo principio que empleaba en su habilidad de sonar acuático, pero con magia terrestre para percibir el suelo mediante las vibraciones de la tierra. En lo que respecta a la magia elemental, quien era un maestro de la magia del agua, el viento y el hielo, que aprendió en sus diversas aventuras, pero eso no significaba que ignorara los demás elementos. El sueño de todo niño era controlar los elementos como un dios, y Kim no era diferente en ese sentido. Tenía conocimientos y habilidad en otros elementos como el fuego, el rayo y la tierra, aunque a un nivel inferior que el agua, el viento y el hielo. Suspiró profundamente y retiró las manos del pedestal. Apoyó la parte superior de su cuerpo con los brazos, colocando las palmas de las manos en el suelo. Esta mañana, al entrar en la bóveda, quien estaba entusiasmado por poder avanzar por fin, con suerte, encontrar la solución al problema del arco del pedestal, y tal vez aplicarla hoy mismo para seguir adelante. Pero al parecer nada de eso iba a suceder. Tal vez solo necesito perfeccionar mi magia de la tierra, tal vez haya algo aquí, pero mi magia no puede detectarlo. Su magia de la tierra era, en efecto, más débil que sus otras especialidades. Sin nada más que hacer, Kim decidió practicar su magia de tierra allí mismo, entre una formación rocosa natural. Su magia comenzó a emanar de sus palmas nuevamente, esta vez hacia el suelo. Solo le tomó unos segundos a Kim despertar de su ensimismamiento y sentarse erguido. Miró al suelo y, una vez más, apoyó las palmas para extender su magia, y allí estaba, no lo había imaginado. Vaya, definitivamente hay algo ahí dentro, murmuró, cerrando los ojos. No sé qué es, dijo, frunciendo el ceño, todo es tan confuso. Kim podía sentir unos centímetros de capas de piedra que servían de suelo, pero debajo de ellas había muchos huecos de diversas formas y tamaños dispersos por todas partes. Bueno, ahora no puedo romper el suelo, suspiró. No sabía qué había dentro, así que sería demasiado arriesgado romperlo como había planeado originalmente si la autobiografía no le daba pistas sobre lo que impedía que el pedestal se derrumbara. Creo que necesito mejorar mi habilidad para limpiar la pelusa de lo que sea que haya ahí dentro, pero ¿hasta dónde llegará eso? Kim se arrodilló y caminó pesadamente alrededor del pedestal, y como esperaba, había huecos por todas partes. Debo marcar la zona hasta que estos espacios vacíos se extiendan, dijo, metiendo la mano en el bolsillo antes de hacer aparecer un trozo de tiza roja. Estaba hecha de un material especial para usar en runas. Pero no tenía nada más, así que tuvo que conformarse con un trozo de tiza de calidad superior. Kim comenzó a gatear hacia afuera y, cada 25 centímetros, se detenía con la tiza lista para dibujar un círculo, pero por más que repitiera la secuencia de 25 centímetros, los puntos huecos y difusos seguían apareciendo. Pronto llegó al borde del suelo, donde éste se unía con las paredes. No me digas. Se puso de pie de inmediato y apoyó las manos contra la pared, y todo sucedió como esperaba. Los agujeros se extendían también a las paredes. Para asegurarse, Kim recorrió la habitación, deslizando las manos por todas las superficies a su alcance, incluso se subió al tejado, y el resultado fue el mismo. Mientras permanecía de pie junto al pedestal, sus ojos escudriñaban cada rincón de la habitación. Excepto por esto, dijo, dando unas palmaditas al pedestal, hay espacios vacíos dentro de todo. Estoy seguro de que el arquitecto no escatimó en gastos utilizando materiales baratos. Hay algo ahí. La pregunta es, ¿qué es? Kim frotó el anillo turquesa en su mano y sus pensamientos se dirigieron a cómo lo había encontrado. Había un patrón en el método del arquitecto, y si la segunda pista era inquietante. Kim tenía la corazonada de que la segunda pista en la autobiografía era solo uno de los lugares donde el arquitecto podría haber dejado caer esa frase. Pura conjetura. Los espacios vacíos deben tener algo que ver con el pedestal, la clave es la magia de la tierra, me pregunto qué encontraré. Kim exhaló antes de subirse al pedestal para sentarse. Un libro se le resbaló del bolsillo y comenzó su investigación sobre la magia de la tierra. Si no ocurría nada, podría potenciar sus habilidades mágicas con ella. Cambio de escena. A Ivy Potter, la líder del ejército de Dumbledore, Hermione Granger, la representante de Gryffindor, Daphne Greengrass, la representante de Slytherin, Marcus Belby, el representante de Ravenclaw, y Susan Bones, la representante de Hufflepuff, estaban sentadas en una oficina del ejército de Dumbledore modificada. Se había colocado una mesa redonda en el centro de la oficina, alrededor de la cual se sentaban todos los miembros. Mientras que Luna Lovegood, la representante del ejército de
Dumbledore estaba sentada detrás del escritorio de Kim, varita en mano, tocando un rombicuboctaedro hecho de varios materiales, madera, vidrio, acero, aluminio, caucho, etc. Estas personas se reunieron allí para discutir asuntos relacionados con la fiscalía, y Kim tuvo la generosidad de prestarle su oficina para que celebraran la reunión mientras él estaba ausente. Por supuesto, Luna estaba allí para vigilarlos. Tenemos que solucionar esto porque si continúa así, no podremos programar otra reunión de la fiscalía, dijo a Ivy, con el mapa del merodeador abierto en su regazo para vigilar a Umbridge, Filch o cualquier otra persona que pareciera estar merodeando fuera de la oficina de la fiscalía. Habían pasado 2 semanas desde la formación del ejército de Dumbledore, habían tenido 2 reuniones y las cosas habían ido bien durante esas 2 semanas. Pero ahora les resultaba casi imposible fijar una noche fija entre semana para las reuniones del ejército de Dumbledore, ya que tenían que coordinar el entrenamiento de 3 equipos de Quidditch diferentes. No había ningún miembro del equipo de Quidditch de Slytherin en el ejército de Dumbledore, que a menudo se reprogramaban en función de las condiciones meteorológicas. Sería mejor si no intentáramos mantener un día fijo para entrenar, dijo Marcus, tras considerar la situación del Quidditch. Sería mejor que nuestros horarios de encuentro fueran impredecibles y flexibles, ya que eso se adapta mejor a nuestras necesidades, y si alguien nos estuviera observando, sería difícil identificar un patrón. Estoy de acuerdo, dijo Daphne con sequedad. De acuerdo, pero aún tendríamos que ajustarnos al calendario de Quidditch porque es cuando los jugadores de Quidditch están libres, dijo Susan Bones mientras miraba a su alrededor, y solo si hay algún cambio de última hora, que, teniendo en cuenta el clima reciente, habrá muchos, cambiaremos nuestro calendario. Así que necesitaremos un método de comunicación para informar a todos los miembros de la fecha y hora de la próxima reunión, en caso de que necesiten cambiarla en el último minuto. Porque parecería muy sospechoso que se viera a gente de diferentes casas cruzando el gran comedor para hablar entre sí con tanta frecuencia, dijo Hermione, juntando sus nudillos. Los 5 suspiraron al unísono. El regreso al Quidditch les había afectado mucho, desde la madrugada hasta el último momento antes del toque de queda, el campo de Quidditch había estado intensamente ocupado, con los 3 equipos comenzando sus entrenamientos más tarde de lo habitual. Los equipos de Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw habían trabajado horas extras para asegurarse el poco tiempo en el campo que habían logrado obtener después de que Snape asignara una gran parte del tiempo a Slytherin. Incluso después de sus protestas habituales. ¿Alguna idea sobre cómo llevar a cabo este intercambio secreto de información?, preguntó a Ivy, actuando como moderadora para mantener la conversación fluida. Tengo una idea, dijo Hermione. Estaba pensando en usar el encantamiento proteico. Hermione se detuvo cuando Luna se levantó repentinamente del taburete de la barra, hizo un ruido y casi corrió hacia el lugar detrás de la puerta roja, que se cerró de golpe tras ella, sobresaltándolas por su brusquedad. Sé que esto puede estar fuera de contexto, dijo Susan con curiosidad, pero ¿qué hay detrás de esa puerta roja? Era y Hermione intercambiaron miradas rápidas, recordando el momento en que se les ocurrió la pregunta y el resultado de su curiosidad. Era sabía lo que había dentro, incluso mirando en la oscuridad con un lumos encendido en la punta de su varita. Es el taller de Kim, dijo Marcus sin apartar la vista del horario previsto. ¿Estuviste allí?, preguntó Susan, más curiosa que nunca. Sí, a veces, respondió Marcus. ¿Tienes barra diagonal?, preguntaron las 4 chicas al unísono. Marcus levantó la vista, sobresaltado por la repentina avalancha de preguntas. Ese sí, ya, como dije, es un taller, con todo lo que encontrarías en un taller normal, aunque tiene algunas cosas bastante extrañas ahí dentro. Había una mirada en sus ojos que demostraba que no podía olvidar las cosas, aunque quisiera. La puerta roja se abrió de nuevo y Luna salió con una hoja de papel en la mano mientras se acercaba a la mesa. Colocó el papel justo en el centro de la mesa. Como parte de la iniciativa de encantamiento lanzada en 1994, AIDE ofrece un servicio de pedidos al por mayor donde, por una pequeña tarifa, puedes encantar grandes cantidades de artículos con los hechizos que elijas, dijo Luna, como si recordara algo que había leído en un manual. Y, por suerte para ti, nuestra extensa lista de hechizos incluye el encantamiento proteico, señaló la lista de hechizos, y allí estaba, el encantamiento proteico. Luna se levantó la manga para mostrar su pulsera negra con una etiqueta plateada. Alzó su varita y la tocó para que aparecieran las palabras, hola. En ella. Todos observaron cómo las palabras desaparecían y aparecía un, oye, ¿qué es eso? En la plata. Luna golpeó su varita una vez más, haciendo una venda para los ojos. Las 5 personas arquearon las cejas al oír esto. ¿La reunión de la DAN no se va a celebrar?, fue la respuesta. Luna asintió, aunque la conversación no fue cara a cara. Les estoy vendiendo el amuleto de proteínas, esto es una demostración. Déjame adivinar. Están pensando en las palabras que desaparecieron y aparecieron otras nuevas, formas de comunicarse durante las reuniones. Los 5 representantes parpadearon, pero no se mostraron sorprendidos. Llegó otro mensaje. Bueno, si puedes, cierra el trato, hablamos luego. Luna la apartó y la conversación terminó. Ofrecemos precios bajos y entrega urgente. Podemos crear el objeto encantar según los diseños que nos envíes, o puedes proporcionarnos los objetos y nosotros los encantaremos en cualquier configuración que desees, dijo, concluyendo finalmente su discurso y esperando una respuesta. Daphne habló en nombre del grupo. Gracias por tu manifestación, Luna. Te comunicaremos nuestra decisión después de deliberar, dijo. Luna sintió y luego regresó a la mesa de Kim para concentrarse en lo que estaba haciendo antes de entrar en modo presentación. Bueno, como decía, comenzó Hermione, podemos usar el encantamiento de proteínas para encantar un objeto indefinido y comunicar las fechas y horas de las reuniones. En cuanto a encantar el objeto, miró a Luna, lanzando un hechizo sobre el objeto multifacético, creo que podemos subcontratar eso a AID. ¿Qué vamos a encantar?, preguntó Susan refiriéndose al objeto indefinido del que había hablado Hermione. Podemos hablar de esto, y uno de nosotros puede decírselo a Kim, dijo Marcus. Puedo hacerlo. Llegaron 2 ofertas. Ivy y Daphne se miraron. Por un segundo, se miraron con confusión, luego con una mezcla de emociones, y finalmente sus ojos brillaron intensamente la una con la otra. Pero entonces algo llamó la atención de Ivy, y miró el mapa del merodeador. Filch viene hacia aquí, dijo mientras se ponía de pie, tenemos que irnos. Este fue el acuerdo para usar la oficina de AID para la reunión. Tenían que irse antes de que alguien pudiera verlos juntos, lo que le daba a Umbridge la ventaja de cerrar la oficina de AID.
No importaba si pasaba un minuto después de la reunión, si veían a alguien cerca, tenían que marcharse. Todos se pusieron de pie y siguieron a Ivy fuera de la oficina mientras Luna se despedía con la mano. Ivy los condujo a través de uno de los pasadizos secretos mencionados en el mapa, y pronto se encontraron en un piso completamente diferente de la oficina de A&D. Lo discutiremos más tarde, dijo Daphne. Prepara tus ideas para nuestra próxima reunión. Asintieron con la cabeza y estaban a punto de dispersarse en sus respectivas direcciones cuando Hermione habló. Marcus, lo llamó, ¿puedo hablar contigo un momento? Quiero hablar sobre el calendario de Quidditch de Ravenclaw. Luego se dirigió a Ivy y le dijo, adelante, nos vemos en la sala común. Ivy se encogió de hombros y se marchó, al igual que Susan y Daphne, dejando atrás a Hermione y Marcus. ¿Qué era? Preguntó Marcus. Ya te di el calendario de reservas para esta semana. No quiero hablar de Quidditch, dijo Hermione rápidamente. Quiero hablar de King. Marcus parecía un poco receloso. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Hermione respiró hondo y fue directa al grano, sin andarse con rodeos. ¿Le gusta Greengrass a King?, preguntó. Marcus tardó unos segundos en comprender las palabras que llegaron a sus oídos. ¿Por qué me preguntas eso?, preguntó en respuesta. Quiero saberlo, dijo brevemente. ¿Te gusta?, preguntó Marcus, pensando que por eso ella preguntaba. No. Me gusta otra persona, dijo Hermione, intentando interrumpir la conversación. Estoy preguntando por una amiga mía, a ella le gusta King. Marcus no se creyó del todo esa razón, era un cliché. Vale, pero ¿dónde has oído que a King le gusta Daphne?, preguntó. Carmichael, respondió ella. ¿Dijo eso Eddie? ¿Le gusta Greengrass a King o no? No estoy seguro de por qué King no habla mucho sobre quién le cae bien o mal. ¿Entonces Carmichael estaba mintiendo?, preguntó Hermione con esperanza. No diría que Eddie mintió, como dije, King nunca mencionó quién le gusta, así que solo podemos adivinar quién le gusta, dijo Marcus, riendo y suspirando a la vez. En realidad, hablamos bastante sobre eso y observamos a King cuando está con chicas, y, al hacerlo, solo hay unas pocas con las que se siente cómodo, y una de ellas es Daphne, es con quien se siente más cómodo. Así que Eddie debió haber insinuado que a King le gusta Daphne, y nunca se sabe, podría ser cierto, pero King es un chico reservado, así que solo él lo sabe. ¿Así que King nunca dijo que le gustaba Daphne?, preguntó Hermione. Marcus negó con la cabeza. Eso estuvo bien. Estuvo realmente bien, pensó Hermione. Si se tratara de otra persona, las palabras de los amigos podrían haber tenido algún valor, pero hablaban de King West. Nunca se puede estar seguro de lo que se dice de él si no viene de su propia boca, e incluso así. Las cosas podrían ser un poco dudosas. Si King no decía que le caía bien Daphne Greengrass, aún había esperanza para su amiga. Pero al mismo tiempo, las cosas no iban bien. Si que Tracy Davis le preguntara a Eddie Carmichael quién le gustaba a King no era una señal, entonces hoy, que Daphne y a Ivy se lanzaran miradas fulminantes era la prueba. A Daphne Greengrass también le gusta King, pensó Hermione, y el tiempo apremia. Gracias, Marcus, sonrió, eso me ayudó mucho, además, que esto quede entre nosotros. Mi amiga no quiere que nadie sepa que le gusta King todavía, ya sabes cómo somos, las chicas podemos ser malas, bueno, hasta luego. Entonces prácticamente salió corriendo, dejando a Marcus atrás, confundido. ¿Las chicas son malas? También son confusas. Fin del video.